El anime comienza con una historia al final de la violenta era de Tokugawa, donde existió un samurái conocido como Batusai el Destajador, el cual masacró a miles de enemigos ayudando a que se estableciera la nueva era de Meijin. Pero él desapareció al finalizar la guerra. Unos años después, nuestro protagonista, Kenshin Himura, fue atacado por una artista marcial llamada Kaoru. Ella lo acusó de ser el despiadado Batusai el Destajador. Kenshin esquivó con gran agilidad, pero también se cayó torpemente y explicó que era un simple samurái vagabundo, además de que no podía hacerle daño a nadie con su katana, ya que tenía el filo invertido. Aún así, Kaoru lo regañó explicando que esa la zona era peligrosa porque Batusai atacaba todas las noches, y en la era Meiji era ilegal portar una katana. Entonces, escucharon un disturbio y ella corrió hacia donde unos oficiales peleaban contra un violento samurái que se hacía pasar por Batusai el Destajador. Al final, Kenshin tuvo que salvar a Kaoru, pero ella quería detener al samurái porque decía que usaba el estilo Kamiya Kashin que le pertenecía a su familia. Kenshin la llevó a su casa, vendó su herida y le preparó comida con la ayuda de las nietas del Dr. Gensai. Kaoru invitó a Kenshin a quedarse en su dojo mientras estuviera en el pueblo y le contó que allí enseñaba el estilo Kamiya Kashin, cuya filosofía consistía en proteger a las personas. Ahora que el falso Batusai decía que practicaba ese estilo, los pocos estudiantes que quedaban renunciaron porque sus padres no querían que siguieran el mal ejemplo. Kaoru estaba tan deprimida y como no respondió cuando la llamaron, Kenshin entró al baño mientras estaba en la bañera creyendo que le había ocurrido algo malo. Como castigo, fue obligado a dormir en el almacén. Sin embargo, a medianoche Kaoru regresó arrepentida para dejarlo salir, solo para descubrir que se había ido. Resulta que el falso Batusai realmente era Gohei, un estudiante del dojo Kamiya, y por culpa de su sed de sangre, el maestro lo expulsó. Cuando Kaoru lo recordó, Gohei atacó el dojo amenazando con quitarle vida a Kaoru. Nadie contaba con que Kenshin regresaría en ese momento. Él admitió que la espada era un arma letal, pero le gustaban las personas como Kaoru que querían utilizarla con un buen propósito. Por eso iba a defenderla, utilizando una agilidad increíble para derrotar a cada uno de los maleantes. Entonces, contó que Batusai el Destajador en realidad utilizaba el estilo Jiten Mitsurigu con una velocidad divina imposible de esquivar. Kenshin era el verdadero Batusai, por lo que fue muy fácil derribar al impostor que usó su nombre. La mayor sorpresa de todas fue descubrir que ninguno de los hombres que atacó perdió la vida. En cambio, Kenshin ordenó que fueran entregados a la policía. Ahora que conocían su identidad, decidió irse para no dañar la reputación del dojo. Sin embargo, Kaoru le pidió que se quedara no como Batusai, sino como el vagabundo Kenshin Himura. Fue así como comenzaron una nueva historia los dos juntos, para restaurar el estilo Kamiya Kashin. Los días pasaban de forma pacífica, demasiado tranquilo para Kaoru, que estaba ansiosa por conseguir nuevos estudiantes. Ni siquiera Kenshin quería practicar con ella para calentar. Cuando salieron con el Dr. Gensai a comer, Kenshin notó a un niño robándole a un anciano que luego se arrepintió y le devolvió el dinero. Su siguiente víctima fue el mismo Kenshin, solo que Kaoru lo detuvo. Aún así, Kenshin lo dejó quedarse con su dinero, pero eso solo lastimó el orgullo del niño que le pegó la cartera en la cabeza y dijo que pertenecía a una familia de samuráis, por lo que no necesitaba de la compasión de otros. Su nombre era Yahiko, y la razón por la que robaba era porque le debía dinero a los yakuza y le daban una paliza cuando no pagaba. Cuando Kaoru escuchó la triste historia de Yahiko, que pagaba por los gastos médicos de su madre, ella quiso ayudarlo y Kenshin no tuvo forma de detenerla. Cuando Kaoru trató de rescatar al niño, los yakuza la retaron a un juego de mesa. Si ganaba se lo llevaba, pero si perdía ella misma se convertiría en su esclava. Kaoru ganó, pero Yahiko sabía que no la dejarían salir de allí con vida, porque en realidad él había cambiado los dados. Yahiko prometió que dejaría de ser un ladrón y les pagaría trabajando honestamente. Fue entonces que confesaron que la deuda era falsa y solo la usaron de excusa porque no pretendían dejarlo libre. Kaoru comenzó a pelear, pero el jefe ordenó que no derramaran sangre en su salón mientras comía. Aparte, el líder humilló a Yahiko diciendo que su padre se sacrificó en vano luchando contra los imperialistas. Eso hizo enfurecer al niño, que logró liberarse y aseguró que su padre tuvo un final honorable como miembro del Shogutai. Justo en ese momento llegó Kenshin para salvar el día, pateándoles el trasero a los yakuzas. Le dejó claro al jefe que si no querían ser humillados cuando derrotara a todos sus miembros, sería mejor que dejara libres a sus amigos.
Yahiko se quejó de que lo salvaran lastimando su orgullo, así que Kenshi se lo llevó a rastras, mientras el jefe ordenó que nadie se atreviera a volver a retarlo, ya que no tendrían suficientes ataúdes si Kenshin decidía pelear en serio. Kenshin invitó a Yahiko a convertirse en alumno del dojo Kamiya Kashin, pero al saber que la maestra era una mujer no paró de burlarse, ganándose que lo persiguieran para darle una paliza. Luego de comenzar el verdadero entrenamiento, Yahiko no tardó en aburrirse de estudiar lo básico, ya que deseaba aprender técnicas reales para derrotar a sus oponentes. Tampoco quería aprender un estilo que solo servía para proteger, pero Kenshin tampoco estaba dispuesto a enseñarle el Jiten Mitsurugi. Nadie conocía el verdadero pasado de Kenshin, aparte de que ayudó a establecer el nuevo gobierno y desapareció después de la guerra. Rumores contaban que eliminó a alguien que no debía o que lo buscaban por los secretos que conocía. Justo ese día unos oficiales fueron a buscarlo al dojo porque escucharon que se encontraba allí escondido y Kaoru no podía enfrentarlos para detenerlos. Kenshin había salido de compras con las niñas cuando se topó con un par de policías que lo regañaron por llevar una katana, pero mostró que tenía el filo al revés, consiguiendo que lo dejaran tranquilo por el momento. Más adelante, esos mismos oficiales le dieron una paliza a un simple ladrón y también a un policía que trató de detenerlos por ser agresivos. Resulta que ellos se sentían superiores por pertenecer al escuadrón de Satsumo, los únicos con permiso para usar katanas. Incluso se arrestaron a un hombre inocente solo por proteger al ladrón. Yahiko vio la situación y enfrentó a los oficiales, pero no tenía forma de ganarles en una pelea, y ordenaron que lo ejecutaran junto al ladrón y la familia que lo protegió, como una estrategia para impedir que se siguieran cometiendo más crímenes. Como siempre, Kenshin llegó en el mejor momento, asegurando que se haría responsable por cualquier cosa que hubieran hecho los prisioneros. Obviamente reconocieron que era Batusai por culpa de la cicatriz en su mejilla. Cuando Kaoru escuchó que estaba enfrentando a la policía, se las arregló para escapar del dojo e ir a ayudarlo. Cuando lo encontró ya había derrotado a varios oficiales y prometió entregarse si liberaban a los prisioneros. En lugar de eso, el oficial decidió atacarlo, así que también fue derribado con un simple movimiento. Los aldeanos se emocionaron por sus increíbles habilidades, pero todavía quedaban otros policías que querían arrestar a Kenshin. Por suerte llegó el jefe del ejército imperial ordenando que lo dejaran tranquilo y castigaran a los policías corruptos. Yamagata Aritomo reconoció a Kenshin como un héroe de guerra exigiendo que le guardaran respeto. También aprovechó de invitarlo a unirse a las fuerzas del ejército. Sin embargo, Kenshin no quería recibir un puesto importante, cuando su trabajo durante la guerra solo consistió en eliminar a miles de personas. Él no quería volver a pelear. Después de todo, la guerra que lucharon no fue por honor y gloria, sino para poder tener una época de paz como esa. A pesar de todo, Yamagata aseguró que intentaría convencerlo en otro momento. Gracias a esa experiencia, Yahiko por fin entendió por qué el estilo Kamiya Kashin era tan importante para proteger a las personas en ese tiempo pacífico, así que comenzaría a entrenar en serio con Kaoru. Una noche, unos bandidos suplicaban piedad luego de recibir una paliza por parte de Sanosuke. Él usaba una espada enorme en busca de un oponente fuerte. En el dojo disfrutaban el día hasta que llegó la hora de comer y estaban cansados de la mala comida. Entonces, Kaoru corrió al almacén y tras registrarlo sacó una pintura creada por su abuelo. Para sorpresa de todos, decidió venderla para invitarlos al restaurante por una deliciosa carne. Allí escucharon a unos hombres discutiendo sobre la verdadera democracia que estaba implementando el nuevo gobierno. En medio de la discusión, una taza golpeó la cabeza de Kenshin porque los hombres se enojaron demasiado. Yahiko los regañó por imprudentes, y cuando la camarera intervino le dieron un golpe para que no molestara. Sanosuke evitó que se cayera y se metió dando su opinión acerca de lo que discutían, diciendo que no podían ser defensores de la democracia si lastimaban a una persona indefensa. Debido a eso terminaron teniendo una pelea donde uno de los hombres sacó un arma secreta para sorprenderlo, pero Sanosuke le quebró el brazo tan rápido que ni siquiera lo notaron. Para ser justo contra un tipo tan débil, utilizó solamente un dedo para golpearlo derribándolo como si nada. Luego de recibir elogios por sus habilidades, el mismo Sanosuke admiró a Kenshin, porque se dio cuenta de que fue golpeado por la taza en la cabeza para evitar que Kaoru saliera lastimada, así que le pidió que tuvieran una pelea, pero Kenshin no estuvo de acuerdo asegurando que él no era tan bueno como crecía. Sanosuke dijo que si cambiaba de opinión podían buscarlo en el refugio de los pandilleros. Esa noche, un hombre quiso encargarle el trabajo de eliminar a una persona. Sin embargo, Sanosuke dejó claro que no era un criminal, simplemente le gustaba pelear.
El hombre que hizo el encargo era Gohei, el falso Batusai, y para convencer a Sanosuke de aceptar el trabajo, le contó que Kenshin era uno de los oficialistas que lucharon por el nuevo gobierno y Sanosuke les guardaba rencor, por lo que estaba ansioso por poder usar su gigantesca espada contra él. Ya era muy tarde cuando Kenshin sintió las intensas emociones de Sanosuke en la entrada del dojo. Aunque dejó claras sus intenciones, Kenshin fue firme al decir que no quería pelear. Sanosuke decidió que igual lo enfrentaría, porque quería entender cómo un despiadado samurái que se bañó en la sangre de miles de enemigos se convirtió en un vagabundo incapaz de lastimar a nadie. Kenshin también se preguntaba por qué una persona honesta ganó una mala reputación colocándose la palabra malo en la espalda. Sanosuke no quiso contar una historia triste en ese momento. En cambio, desenfundó su espada y pudo moverse muy rápido a pesar de tener un arma tan grande. Luego de esquivarlo, Kenshin estuvo a punto de sacar su propia katana, hasta que las niñas salieron de la casa buscándolo y Sanosuke no quiso que unas pequeñas presenciaran una violenta pelea. Kenshin se preguntaba por qué razón Sanosuke odiaba tanto a los que pelearon para cambiar el anterior gobierno. Después de esa noche, Kenshin continuaba relajado, mientras que Kaoru y Yahiko tenían miedo de que fuera atacado por sorpresa. A pesar de las circunstancias, Kenshin no dejaba de pasar el día tranquilo y divirtiéndose con las niñas. Al final de la era Tokugawa, el capitán Sagara le explicó a Sanosuke que gracias a la revolución los débiles dejarían de sufrir y ellos como miembros del Sekihou Itai ayudarían a que eso fuera posible. Sin embargo, un oficial del ejército demostró que las cosas no serían como ellos esperaban. Sin dejar claro el motivo de su deseo de venganza, Sanosuke volvió a prometerle a Gohei que iba a derrotar a Kenshin. El Dr. Gensai contó que el Sekihou Itai, al que perteneció Sanosuke, era un ejército falso conformado por personas comunes y corrientes como granjeros y comerciantes. El problema fue que les prometieron a los campesinos que iban a reducir los impuestos de la guerra, pero ellos no tenían forma de lograr eso, así que el gobierno los castigó por mentir. Después de la historia, las niñas llegaron contando que Kenshin se había ido con el hombre que lo atacó en la noche. Kaoru y Yahiko corrieron a buscarlo, encontrándolo en el momento en que comenzaba la pelea. Kenshin esquivó el ataque y sacó su espada asestando un golpe que derribó a Sanosuke al instante. A pesar del golpe fatal, Sanosuke volvió a levantarse, demostrando que su talento en realidad era la resistencia física. Hasta el momento, el estilo de Kenshin había derribado a los oponentes de un solo golpe, pero esta situación tampoco lo intimidó. Luego de esquivar varios ataques más, golpeó cientos de veces a Sanosuke con la técnica destellante nido de dragones. Esta vez se le hizo difícil levantarse, pero no quería rendirse recordando el momento en que el oficial del ejército les explicó al Sekihou Itai que serían ejecutados por sus crímenes, cuando ellos solamente habían querido servir de ayuda. El capitán Sagara se enojó porque el mismo gobierno prometió reducir los impuestos y ellos divulgaron la información, pero ahora que los nuevos gobernantes querían más dinero, no cumplirían su promesa. Entendieron demasiado tarde que los revolucionarios tampoco eran honestos y ya no podían hacer nada al respecto, cuando ya se encontraban rodeados de armas de fuego. En segundos cayó una lluvia de disparos contra todo el Sekihou Itai. A duras penas Sanosuke escapó con Sagara, hasta que los encontraron y el capitán lo arrojó al río para salvarlo. Kenshin comenzó a entender la situación cuando Gohei aprovechó la distracción para dispararle con una pistola, pero Kenshin la detuvo a tiempo con el mango de la katana. Entonces Gohei tomó a Kaoru y Yahiko como rehenes. Fue Sanosuke quien le golpeó las piernas con la espada para liberarlos, dejando claro que no debía meterse en su pelea. Kenshin usó la luz del dragón terrestre para mandarlo a volar y poder terminar su duelo. Yahiko le reclamó a Sanosuke acusándolo de ser el verdadero criminal por ser parte del Sekihou Itai, hasta que Kenshin aclaró que en realidad ellos fueron engañados por el gobierno y erradicados. Por esa razón, Sanosuke estaba cegado por la ira y no pretendía detenerse, así que Kenshin cambió por primera el sentido de la katana tomándole por el lado filoso. Sanosuke sacó toda la fuerza que había conseguido tras 10 años de entrenamiento de pelea en pelea, pero ni siquiera todo ese esfuerzo era suficiente para derrotar a Kenshin, que terminó cortando la enorme espada por la mitad y le dio el golpe final con su técnica, el martillo del dragón. Aún así, Sanosuke se mantuvo de pie con lo último de sus fuerzas. Aunque Kenshin dijo que buscaría un doctor, él quería seguir peleando, así que Kenshin le dio un puñetazo preguntándole si acaso no estaba luchando con la persona equivocada. Kaoru le explicó que Kenshin rechazó formar parte del gobierno y era un simple vagabundo que protegía a los débiles con su katana. Kenshin afirmó que él seguía luchando, porque aún en la era Meiji existían personas malvadas y él defendería a los débiles hasta que se acabara la corrupción.
Sanosuke vio que eso le recordaba al Capitán Sagara, y por fin pudo rendirse cayendo desmayado. Aunque el doctor dijo que estaba tan lastimado que casi pierde la vida, no tardaron en verlo involucrado en otra pelea en el bar. Él prometió que iba a observar de cerca el camino tomado por Kenshin y que él mismo se convertiría en una mejor persona. Durante una noche lluviosa, un hombre suplicaba por su vida cuando un despiadado samurái igual no dudó en rebanarlo con su katana. Sanosuke se hizo tan cercano al dojo que incluso los visitó para probar la comida de Kaoru. Aunque la mayoría ya estaba acostumbrado al sabor, él fue el único en admitir que había quedado horrible. Kenshin aclaró que en realidad había mejorado un poco y Kaoru atacó enojada, porque Sanosuke solo visitaba para comer gratis e igual se quejaba. En medio del desorden, el jefe de la policía llegó en ese momento para pedirle un favor a Kenshin. Se trataba de un caso que el gobierno mantuvo en secreto los últimos 10 años. Un viejo samurai llamado Kurogasa, el cual luchó en la guerra, continuaba eliminando personas por puro placer, incluyendo a mujeres y niños inocentes. Ni siquiera las armas de fuego de la policía funcionaban contra él porque era demasiado rápido. Kenshin reconoció que debía tratarse de un destajador igual que él, solo que Kurogasa se acostumbró tanto a la sangre que no podía parar de derramarla. Esa noche, Kenshin acudió a la casa de un político que contrató a cientos de guerreros para protegerlo luego de ser amenazado por Kurogasa. Sanosuke también lo acompañó para conocer las habilidades de ese samurái. A las 12 en punto comenzó el ataque donde los oficiales fueron derribados uno a uno con facilidad. Aunque los guardias estaban atentos a la puerta, fueron sorprendidos por la espalda cuando el criminal apareció por la ventana burlándose por lo fácil que fue rebanar a cada uno de los tontos debiluchos que lo atacaron. De alguna forma su mirada logró paralizar a todos del miedo. Sanosuke a duras penas logró moverse unos centímetros, por lo que Kurogasa decidió eliminarlo primero, pero Kenshin no estaba dispuesto a permitirlo. Kenshin recordaba a ese samurái de la época en la que ambos lucharon en la guerra. Kurogasa ya no estaba interesado en los debiluchos cuando podía enfrentarse a un samurái legendario, así que usó su habilidad lanzando Shi a través de sus ojos para paralizarlo, pero Kenshin se liberó de inmediato explicando que esa era una batalla de espíritus y que Kurogasa siempre fue despiadado atacando tanto a aliados como enemigos. Pero ahora estaban en una era pacífica, así que no podía seguir cometiendo crímenes. Kurogasa pensó que Kenshin no tenía moral para decir eso cuando él mismo eliminó a muchas personas con su katana. Entonces, Sanosuke se liberó de la parálisis contando que Kenshin dejó de pelear cuando terminó la guerra. Igual no pudo hacerle daño a Kurogasa, solo Kenshin estaba a su mismo nivel para enfrentarlo. Sin embargo, Kurogasa le provocó una herida en el brazo y decidió marcharse burlándose, porque sus técnicas se debilitaron con los años, así que esperaba volver a enfrentarlo cuando volviera a ser tan fuerte como antes. Por esa razón, Kenshin no quiso regresar al dojo, pidiéndole a Sanosuke que le explicara la situación a Kaoru, ya que debía volver a ser lo más parecido al antiguo Batusai el destajador, y si regresaba al dojo no sería capaz de conseguirlo. Kaoru no podía permitir que ocurriera algo como eso, por miedo a que no pudiera volver a ser la persona amable que conocieron y porque ella no quería volver a estar sola. Cuando Kaoru lo encontró en la orilla del río, Kenshin se asustó por ser descubierto. Le explicó que si ella se quedaba no sería capaz de ganar la pelea. Igual no estaba seguro de salir de allí con vida, así que ella se quitó la cinta que llevaba en el cabello y se la entregó para darle suerte, además de que no podía irse y abandonarla si llegaba a ganar, porque tenía que regresarla. Él aceptó la promesa para que ella regresara al dojo, pero Kurogasa la tomó como rehén para provocar la ira de Batusai el destajador. Kaoru le reclamó a Kurogasa por ser un tramposo. Sin embargo, contrario a eso, él explicó que podía derrotar al Kenshin actual en segundos. Solo con una amenaza podía hacerlo pelear en serio, como la época en la hacía temblar a sus enemigos solo con su mirada. En ese tiempo, Kurogasa pertenecía al Shinsengumi, e incluso ellos decidieron eliminarlo por ser tan cruel, pero no pudieron derrotarlo. Desde entonces había querido enfrentarse al verdadero poder del legendario Batusai. Cuando Kenshin llegó al punto de encuentro, su mirada había cambiado por una más cruel. Ahora sí podían sentirse sus antiguos instintos de combate, solo faltaba que usara el lado filoso de la katana. Sin embargo, por el momento comenzó a pelear con el filo invertido. Todas sus técnicas y movimientos eran tan buenos como antes. Solo por un segundo estuvo en desventaja, recibiendo una herida mortal como consecuencia. Kurogasa estaba aburrido de ese juego de niños, así que usó sus ojos paralizantes contra Kaoru, pero en un nivel tan fuerte que ni siquiera podía mover sus pulmones y perdería la vida ahogada en solo unos minutos si Kenshin no lo derrotaba. Kenshin tenía que entender que no podía contenerse. En un parpadeo, atacó a Kurogasa golpeándole el rostro con el filo invertido. De no ser por eso, le hubiera rebanado la cabeza.
Kurogasa se arregló la nariz dislocada y sonrió emocionado por empezar la verdadera pelea. Cuando quiso atacar, la mirada de Kenshin provocó que retrocediera de inmediato, porque sabía que era demasiado peligroso acercarse sin cuidado. Kurogasa desbloqueó su máximo poder, con el cual podía cortar una roca con facilidad. Aún así, Kenshin no se dejó intimidar, posicionándose para sacar una de sus técnicas más mortales. Con el Batujutsu, podía sacar la katana tan rápido que cortaba al instante. Kurogasa creyó que podía esquivarla porque la conocía. No contaba con que Kenshin lo haría diferente, usando tanto la katana como la funda para atacar. Gracias a eso destrozó el brazo de Kurogasa de forma que no volvería a usar una katana en su vida. La única forma de liberar a Kaoru del hechizo era quitarle la vida a quien lo lanzó. Ella era incapaz de moverse, desesperada por evitar que hiciera algo tan terrible, y en el último segundo gritó consiguiendo detener a Kenshin, ya que había conseguido liberarse. Aunque se desmayó por un momento, volvió a reaccionar cuando pudo respirar bien de nuevo. Kurogasa parecía que volvería a atacar enfurecido, pero solamente se clavó la katana en el pecho para acabar con su propia vida, diciendo que se iba satisfecho de haber demostrado que el despiadado Batusai continuaba latente en el interior de Kenshin. Después de eso, Kenshin pudo regresarle a Kaoru su cinta, solo que se había ensuciado de sangre y eso la hizo enfurecer. Otro día, Sanosuke trató de sacar la suerte de Kenshin para apostar con unos amigos, pero fue un fracaso. Resulta que necesitaba dinero para pagarle una deuda a un vendedor, hasta que se enteró de que el vendedor perdió la vida por culpa de un tratamiento que le dieron sin saber que era opio. Una mujer que estaba huyendo llegó de repente y al ver que Kenshin era samurái, le pidió auxilio. Cuando sus perseguidores llegaron, Sanosuke estaba tan furioso que no dudó en golpearlos. Ellos dijeron que eran guardaespaldas de Kanryu, un poderoso empresario. También llegó un tipo llamado Beshimi amenazando a la mujer con destrozarle las piernas con sus dardos, pero Kenshin la protegió, aún sin saber por qué era que la perseguían. También se la llevó al dojo donde se presentó como Megumi y se comportó de forma coqueta con él, provocando que Kaoru le diera una paliza a Kenshin sintiéndose celosa porque era un pervertido. Megumi contó que Kanryu tenía 60 guardaespaldas del Oniwabanshu, un grupo de ninjas espías defensores de Edo, y el más peligroso era su líder, Aoshi Shinomori. Kaoru trató de espiar la conversación preocupada de lo que pudiera estar ocurriendo. Kenshin salió para avisar que, como sus enemigos eran ninjas, tal vez fueran atacados en cualquier momento. Efectivamente, no tardaron en recibir el primer ataque por parte de un gigante llamado Hyotoko, el cual utilizaba técnicas secretas de fuego. Kenshin le aseguró que con solo trucos baratos no sería capaz de incendiar ni uno solo de sus cabellos. Cuando Hyotoko atacó, Kenshin hizo girar la katana para detenerlo. Después, Sanosuke se lanzó directamente contra él, desviando las llamas con la fuerza del ataque, hasta clavarle el puño en la garganta, de donde sacó una bolsa de aceite que usaba para crear el fuego. Megumi no podía creer que fueran tan fuertes y cuando Beshimi atacó por sorpresa, Yahiko la protegió recibiendo el disparo de un dardo. Lo que no imaginaban era que estaría envenenado. Cuando Kenshin atacó, los enemigos decidieron retirarse dejando a Yahiko luchando por su vida. Por suerte, resulta que Megumi era doctora y sabía cuáles medicinas tenían que buscar. A ella se le cayeron unos sobres de medicina y cuando Sanosuke lo probó, descubrió que se trataba de opio, por lo que comenzó a sospechar de ella. Yahiko comenzó a recuperarse pronto. El Dr. Gensai reconoció que Megumi no solo era una excelente doctora, sino que sabía mucho sobre narcóticos. También descubrieron que era muy buena cocinando porque preparó unos deliciosos postres para celebrar la recuperación de Yahiko. Gracias a eso era difícil pensar que se tratara de una mala persona. Por esa razón, cuando Sanosuke la enfrentó preguntándole por el opio que tenía y Megumi admitió que ella misma lo había preparado, en lugar de juzgarla, Kaoru le pidió que diera una explicación de su situación. Kenshin recordó que ella tenía el mismo apellido de un famoso doctor y resultó ser su hija. Provenía de una familia de generaciones de doctores que fue erradicada durante un conflicto entre la Armada Imperial y el clan Aizu. La única sobreviviente fue Megumi, pero la tragedia apenas comenzaba, cuando empezó a trabajar para un médico que fabricaba opio para Kanryu, y luego de una discusión donde eliminaron a ese médico, ella fue obligada a fabricar el opio en su lugar. Megumi estudió para salvar vidas y terminó creando un veneno. Como creó un nuevo tipo de opio más peligroso, se escapó para no entregarle a nadie la receta. Aunque todos decidieron ayudarla, Sanosuke no pudo aceptarla fácilmente, porque uno de sus amigos perdió la vida por el opio. Aún así, cuando Megumi recibió una carta y fue raptada por un enmascarado, Sanosuke no tuvo otra opción que seguirlos.
Pudo escuchar cómo la situación había empeorado, porque ahora la amenazaron con incendiar el dojo Kamiya Kashin si no obedecía, así que tendría que regresar con ellos por su propia cuenta para que Batusai el Destajador no los atacara por llevársela a la fuerza. Kaoru encontró una carta donde Megumi se despedía tranquilamente, solo que al llegar a la mansión de Kanryu, Sanosuke la estaba esperando. Él le dijo que podían ayudarla y así dedicaría su vida a arrepentirse para poder ver a su familia con la frente en alto cuando se reunieran en el más allá. Entonces, fueron atacados por una bola manejada por Shikiju. No imaginaba que Sanosuke podría detenerla gracias a su increíble resistencia. Sin embargo, Shikiju también era demasiado fuerte, consiguiendo darle una paliza que lo dejó aturdido. Después de adaptarse a la bestial fuerza del oponente, Sanosuke logró contenerlo nuevamente, pero en una distracción, Beshimi se llevó a Megumi con él, justo cuando Kenshin y sus amigos llegaron. No tardaron en destrozar la puerta para entrar enfrentando a cientos de guardias, mientras que Megumi se reunió con Kanryu, solo que no pretendía obedecerlo. En cambio, sacó una daga para atacarlo, pero fue detenida por unos hilos del enmascarado. Kanryu se asomó por la ventana solo para descubrir cómo los invasores derrotaron a cada uno de sus guardias, sintiendo un terrible pánico al ver que se enfrentaba a Batusai el Destajador. Lo mejor que se le ocurrió fue ofrecerle mucho dinero para que trabajara para él, pero eso obviamente no iba a funcionar. Kenshin se cansó de esperar, rompiendo un farol de luz para dejar claro que no lo hicieran molestar. Kanryu se comportó altanero ordenándole a Hannya que lo protegiera, pero él dejó claro que solo recibía órdenes de su líder. Justo en ese momento llegó Aoshi, diciendo que derrotarían a Batusai, pero no por la orden de Kanryu, sino para demostrar que el Oniwabanshu era más fuerte. Mientras tanto, esconderían a Megumi. Kanryu estaba furioso porque no lo respetaban. El grupo de Kenshin entró a la mansión donde Hannya ya los estaba esperando y a duras penas Kenshin pudo esquivar sus golpes. Así que se posicionó con una técnica de defensa con la que sería más fácil protegerse esquivando rápidamente. Hannya atacó sin miedo, siendo sorprendido por un golpe que destruyó su máscara. Entonces, Hannya sacó unas garras metálicas y ni siquiera con eso logró derrotar a Kenshin, por lo que pudieron seguir adentrándose en la mansión. Más adelante aparecieron unos debiluchos, así que Kaoru y Yahiko fueron suficientes para enfrentarlos mientras Kenshin y Sanosuke llegaron a donde se encontraba Aoshi. Sanosuke se lanzó sin pensarlo, subestimando a su oponente. Por eso fue derribado en segundos. Aoshi usaba una kodashi, una espada más corta que las katanas, ideal para defensa, pero no tanto para ataque, o al menos ese era su uso normalmente. Aún así, Aoshi atacó con ella y era tan rápido que consiguió golpear a Kenshin varias veces, ya que se defendía con la kodachi, mientras golpeaba con técnicas de Kenpo. Debido a eso, los golpes causaron heridas internas en el cuerpo de Kenshin. Aoshi contó que los ninjas del Oniwabanshu después de la guerra, lo único bueno que les quedaba era luchar por ser reconocidos como los más fuertes. Kenshin no podía permitir que una persona que solo vivía para pelear siguiera adelante con sus planes malvados. Volvieron a pelear y Kenshin seguía en desventaja, resultando lastimado, hasta que cambió de estrategia y logró responder con un golpe. Simplemente agarró su katana por el filo para igualar los tamaños de sus armas, eliminando la desventaja defensiva que tenía. Aoshi reconoció su talento, así que usó la técnica, movimiento del flujo del agua, confundiéndolo por el constante cambio en la velocidad con la que se movía. Así logró causarle una herida grave en el pecho. Aunque ningún oponente había sobrevivido antes a ese ataque, Kenshin sorprendió a todos levantándose de nuevo, porque usó la vaina de la katana para protegerse. Aoshi usó otra vez la misma técnica, y Kenshin perdió su katana tras sujetar la kodashi con las manos desnudas, y con ella misma golpeó a Aoshi usando el mando. Aoshi también atacó antes de caer al suelo y Kenshin quedó aturdido. Cuando los demás miembros del Oniwabanshu llegaron, Kenshin les preguntó qué sentido tenía ser los más fuertes en una época pacífica como esa. Ellos dijeron que unos guerreros que solo sabían usar la fuerza bruta no sabían hacer otra cosa más que pelear. Aún así, su comandante nunca los abandonó. Aoshi rechazó un buen puesto militar para continuar guiándolos hasta encontrarle un lugar al cual pertenecer. Sin embargo, el último jefe que los contrató estaba enojado con ellos. Kanryu apareció de repente con un prototipo de ametralladora para fulminarlos a tiros. Aoshi resultó herido protegiendo a sus compañeros. Kanryu contó que ahora no solo vendería opio, sino también armas letales como esa para volverse más rico. Cuando atacó de nuevo, Shikiju protegió a Aoshi recibiendo todas las balas en su espalda. Kyotoko y Beshimi fueron los siguientes en ser eliminados. Hannya le dijo a Kenshin dónde encontrar a Megumi antes de lanzarse contra el arma, resultando también herido.
Kenshin fue el único lo suficientemente rápido para esquivar las balas, llegando hasta Kanryu para golpearlo con toda su fuerza, dejándole el rostro marcado por la katana de filo invertido. Aoshi quedó remordiéndose de pena tras perder a sus amigos, mientras que Megumi fue salvada justo cuando estuvo a punto de quitarse la vida. Después de eso se unió al Dr. Gensai para seguir estudiando medicina. Por otro lado, Aoshi enterró los cuerpos de sus compañeros prometiendo que se vengaría por ellos. Otro día, Yahiko trataba de copiar las técnicas de Kenshin a escondidas cuando una niña lo vio entrenando y lo ayudó a reparar su sandalia rota. Ella ni siquiera se presentó antes de desearle suerte e irse, pero resulta que trabajaba en el restaurante y se llamaba Tsubame. Yahiko tuvo la oportunidad de darle las gracias sintiéndose avergonzado. Cuando ella se fue, unos matones se la llevaron. Resulta que la obligaron a entrar como una espía para saber dónde se guardaba el dinero y que sacara una copia de la llave. Ella dijo que eso estaba mal, pero el líder la golpeó amenazando con destruir a su familia si no obedecía. Yahiko salió a defenderla sin notar que sus amigos lo espiaban. Al principio se defendió de algunos agradeciendo el entrenamiento de Kaoru, pero pronto lograron derribarlo y le dieron una paliza. Kenshin no dejó que Kaoru lo salvara, porque jamás se haría fuerte si siempre lo ayudaban. Después de la golpiza, le prometió a Tsubame que se encargaría de protegerla y no podía buscar a la policía porque también la acusarían como una criminal. Así que se dedicó a entrenar para poder pelear con varios oponentes a la vez. También le pidió consejo a Kenshin. Curiosamente, él le contó que durante la guerra, cuando los imperialistas eran superados en número, su estrategia era empezar escapando del enemigo. De esa forma, cuando los perseguían, el más rápido lo alcanzaba primero y era cuando se volteaba para atacar a un oponente a la vez. El truco era correr rápido y enfrentarlos uno por uno. Además tenía que recordar que el estilo Kamiya Kashin servía para proteger, por lo tanto, si era derrotado, no sería el único en correr peligro. Yahiko llegó a tiempo para quitarles la copia de la llave a los bandidos. Después salió corriendo hacia un callejón tan estrecho que tropezaron entre ellos mismos, dándole la oportunidad de atacarlos uno por uno gracias al espacio reducido. Kenshin y Sanosuke también mostraron sus caras para que la mayoría escapara aterrorizado, pero se escondieron para que Yahiko no se diera cuenta. Gracias a eso, Yahiko solo tuvo que enfrentarse contra el líder, el cual usaba una katana real. Aún así, logró esquivarlo al principio y cuando creyó que sería derrotado, Tsubame le dio ánimos y fue así como pudo vencer a su oponente con un asombroso movimiento del estilo Kashin, por lo que Kaoru estaba demasiado orgullosa. Lo único que no le gustó a Yahiko era que Tsubame seguía tratándolo como un niño a pesar de que la había salvado. Un día, vieron en la calle a Senryoyama, un famoso luchador de sumo admirado por todos, a diferencia de Toramaru, otro luchador que hacía las cosas mal y por eso Senryoyama lo castigaba. Cuando el grupo entero de luchadores comenzó a darles una paliza, Kenshin intervino fingiendo que se tambaleaba con unos pesados cubos para derribarlos a todos mientras Toramaru escapaba. Pronto, escucharon que Toramaru dejó el entrenamiento de sumo porque Senryoyama lo trataba mal, pero nadie lo regañó porque era un luchador famoso. Esa tarde vieron que Toramaru se lanzaría de un puente para acabar con su vida, por lo que Kaoru trató de detenerlo y cayeron los dos juntos, pero el río era muy bajo para ser peligroso. Toramaru admitió que su capitán fue realmente rudo con él, pero fue solo porque no era muy fuerte. Aunque era bueno en su pueblo, cuando llegó a Tokio los sumos tenían un nivel muy superior al suyo. Kaoru no se dio por vencida, decidiendo darle un entrenamiento especial. Aunque ella practicaba otro tipo de arte marcial, las bases eran las mismas. En cuanto empezaron, Toramaru sintió que el entrenamiento era más rudo que en el dojo Sesumo. Entonces, le pidió a Kaoru que le pellizcara una nalga, porque esa era la forma en que su madre lo regañaba para que siguiera entrenando. Cuando Senryoyama se enteró de ese nuevo entrenamiento, se enojó demasiado y ordenó que buscaran a Toramaru de inmediato. Los sumos atacaron y ellos huyeron por unas escaleras, así que les lanzaron un pilotín de piedra que Toramaru interceptó fácilmente. Sin embargo, estuvo a punto de caerle a las niñas, de no ser porque Kenshin lo cortó a tiempo. Él y Sanosuke ayudaron a derrotar a los sumos. Kenshin le preguntó a Senryoyama la verdadera razón por la que no querían a Toramaru. Obviamente él no quiso decirlo, sino que retó a Toramaru. Él tenía miedo porque era de un nivel muy inferior, así que Kaoru le pellizcó otra vez la nalga para que se pusiera serio y su oponente también entendió que no podía tomárselo a la ligera. Toramaru fue lanzado al aire, pero después derribó al rival fácilmente. Entonces llegó el viejo maestro de los sumos regañando a Senryoyama porque en realidad había tratado mal a Toramaru para que huyera, ya que tenía suficiente talento como para superarlo.
así que Toramaru podía volver al dojo, pero también necesitaba la ayuda de Senryouyama para practicar contra un oponente que le permitiera mejorar. Así fue como ambos comenzaron a respetarse mutuamente. Una mañana, mientras el Dr. Gensai se daba un baño, sufrió una torcedura de espalda, por lo que Kaoru y Yahiko tuvieron que ayudar en la clínica. Yahiko no tenía paciencia y Kaoru casi asfixia a un enfermo. Mientras tanto, las nietas del doctor jugaban encima de él, empeorando su problema de espalda. Cuando llegó un hombre herido por una bala de cañón, todos tuvieron que ayudar a Megumi a atenderlo durante un proceso largo y cansado hasta que cayeron dormidos porque terminaron en la madrugada. Los amigos de Sanosuke estaban asombrados de que una mujer fuera tan buena y querían enfermarse para que los atendiera a ellos. Cuando Megumi regresaba de atender a un paciente, un hombre se lanzó al suelo retorciéndose del dolor, pero al revisarlo, ella descubrió que solo estaba fingiendo. Aún así, la criticaron por abandonar a un paciente en medio de la calle. Entonces, apareció Raiko, un chamán capaz de curar cualquier enfermedad. Después de realizar un ritual extraño, le entregó al enfermo un agua divina que le quitó el dolor al instante. Los aliados de Raiko se encargaron de contar a todo el pueblo que Megumi había abandonado a un enfermo en la calle, para que todos los pacientes fueran con ellos, permitiéndoles ganar toneladas de dinero. Los aldeanos no tardaron en hablar mal de Megumi, pero solo unos pocos inteligentes se dieron cuenta de que Raiko le daba prioridad a curar pacientes ricos y cobraba cantidades absurdas de dinero. Megumi no le dio importancia, hasta que vio que sacaron a una niña muy enferma de su casa y no pudo detenerlos. Raiko hizo todo un espectáculo delante de los padres de la niña, mientras la pequeña sufría por culpa de su enfermedad. Megumi llegó al lugar explicándole a los señores que fueron engañados y el enfermo que ella supuestamente dejó abandonado en la calle, incluso estaba en ese lugar trabajando para el chamán estafador. Lo malo era que ya no podían hacer nada contra el grupo de matones, porque los rodearon amenazando con eliminarlos por arruinar sus planes. Por suerte, Sanosuke apareció haciéndose cargo de derrotarlos, mientras Megumi atendió a la niña enferma. Entonces, los matones atacaron con un cañón, pero eso no era problema para Kenshin, que también fue a detenerlos. Cuando dispararon contra él, cortó la bala por la mitad y después usó su increíble destreza para derribarlos uno por uno. Al final, Raiko suplicó piedad pidiendo disculpas por lo que hizo, así que pudieron irse de allí seguros de que no seguiría estafando a nadie. Además, el Dr. Gensai se curó y pudo regresar a la clínica, pero los pacientes querían ser atendidos por la doctora milagrosa Megumi. Durante la era Meiji todavía existían personas malvadas que abusaban de su poder para hacer tratos sucios. El escuadrón Jinpu se encargaba de eliminarlos sin piedad, como unos justicieros que trabajaban en las sombras. Kaoru vio en las noticias que a pesar de que actuaban de forma ilegal, muchos estaban de acuerdo con lo que hacían. El maestro Sasaki llevó a un niño enfermo para que Megumi lo atendiera. Resulta que Sasaki antes era un samurái errante como Kenshin, hasta que fundó la escuela para los niños pobres. Kenshin sintió que realmente lo conocía, pero no recordaba de dónde. Sasaki también ayudaba en lo que hiciera falta, como los trabajos de construcción en el pueblo, por lo que no podían negar que fuera realmente bueno. Otra cosa era que hubiera perdido sus habilidades. Un miembro del Jinpu lo atacó y se protegió con gran agilidad. El hombre era Toma y lo conocía de antes, pero se fue sin dar más detalles por el momento. Kenshin reconoció el estilo de Sasaki, recordando que una vez se enfrentaron en un combate cuando Sasaki era un sargento de la Guardia de Kyoto. Esa noche, Sanosuke vio cuando Sasaki se reunió con Toma, donde lo invitaron a unirse al Jinpu para eliminar a los funcionarios corruptos del nuevo gobierno. Sasaki no estaba de acuerdo con su forma de hacer las cosas. Él decidió ser una mejor persona para redimirse por todas las vidas que quitó durante la guerra. Como no quiso ayudarlos por voluntad propia, al día siguiente un niño casi es herido por un arma. Esa fue la amenaza para que Sasaki tuviera que unirse a Jinpu o destruirían la escuela. Un niño le avisó a Sanosuke que un extraño se llevó al maestro. Esa noche, el escuadrón Jinpu atacó el carruaje de unos corruptos y Sasaki fue obligado a volver a usar una katana. Por suerte, Sanosuke no iba a permitir que peleara y Kenshin también estaba allí para ayudarlo. Cuando luchó contra Toma, Sasaki también reconoció el estilo de Kenshin. La pelea se detuvo cuando vieron a la policía acercarse, pero Toma prometió que volverían. El jefe del Jinpu no estaba contento con su fracaso y ordenó que eliminaran a los testigos que vieron lo que hacían, solo que Kenshin no se las pondrían fácil. Sanosuke se quedó custodiando la escuela para mantener a los niños a salvo. Sin embargo, cuando fueron al dojo no encontraron a Kenshin, ya que él se reunió en el bosque con Toma. Ambos tuvieron una discusión sobre sus propios ideales, ya que Kenshin por fin disfrutaba de los tiempos de paz, mientras que Toma quería cambiar el mundo eliminando a las manzanas podridas.
Por el momento tuvo que irse porque le avisaron sobre su siguiente objetivo. Sasaki se sentía culpable porque antes Toma fue su alumno y no lo corrigió cuando estaba obsesionado con la justicia. Por eso no lograba adaptarse a la nueva realidad donde las cosas eran mejor que en la era Tokugawa. Por eso quería detenerlo él mismo, pero nadie quería que volviera a tocar una katana. Sin embargo, el dojo Kamiya recibió una visita inesperada y resultó ser el Jinpu que atacó de improviso. Sanosuke y Sasaki los detuvieron fácilmente, mientras que otro grupo de los Jinpu atacó el carruaje del ministro Yamagata, pero su sorpresa fue descubrir que Kenshin los esperaba adentro. Resulta que Toma solo estaba siendo manipulado por otro político corrupto que quería eliminar a sus rivales como Yamagata. El escuadrón Jinpu no quiso aceptar la realidad sin ver ninguna evidencia aparte de las palabras de Kenshin. Sanosuke y Sasaki también se unieron a la pelea para hacerlos entrar en razón. Cuando solo quedaba Toma de pie, usó su técnica más mortal contra Kenshin, pero ni siquiera con eso pudo derrotarlo. Entonces, llegaron los policías para arrestarlos y de paso también revelaron que todas las personas que eliminó el escuadrón Jinpu eran casualmente los enemigos del hombre que les había estado dando órdenes, el cual juró que no conocía a ninguno de ellos tratando de salvar su pellejo. Toma se enfureció y trató de atacarlo, pero Kenshin no lo permitió, así que trató de quitarse su propia vida al confirmar que había eliminado a personas inocentes. Sasaki se lo impidió, explicando que la única forma de redimirse era cumpliendo su castigo y arrojaron la katana al río donde no volvería a hacer daño. Después de tantas peleas, por fin pudieron tomarse un descanso visitando un festival donde las chicas fueron asustadas por criaturas espeluznantes que solo fueron creadas con trucos baratos. Aparte de eso, había otros espectáculos interesantes. Aún así, el dueño de la feria estaba furioso por culpa de un circo con un show de la mujer bala que lo dejó sin clientes. Marimo se metió en un cañón que la lanzó disparada contra un blanco, el cual atravesó cayendo después habilidosamente con gracia, dejando al público muy complacido. Todo estaba bien hasta que Sumidaya, el dueño de la feria, interrumpió el show para cobrarle al cirquero el dinero que le prestó para montar el circo, y si no lo devolvía al día siguiente, tendría que trabajar para su feria. Incluso lo amenazó incendiando un poco el pasto del circo a punto de ocasionar un accidente antes de irse. Yahiko ayudó a apagar el fuego porque le gustaba Marimo, así que sus amigos no paraban de molestarlo. Por eso salió de casa en medio de la noche. Al mismo tiempo, un ladrón robó al cirquero y al perseguirlo fue aplastado por unas tablas de madera. Yahiko escuchó un escándalo descubriendo que estaban amenazando a Marimo. Él atacó a los maleantes obligándolos a escapar y así pudieron llevar al cirquero con Megumi para curarlo. No solo les robaron el dinero que iban a pagar, sino que estaba muy herido para presentar el show y nadie aparte de él sabía preparar la cantidad exacta de pólvora para que Marimo no saliera lastimada. Sin embargo, Megumi aseguró que si le daba la receta, ella podría elaborarla, así que al día siguiente se prepararon para el espectáculo, solo que la pólvora que tenían guardada había desaparecido. Entonces, Yahiko y Marimo salieron a buscar más, mientras Kaoru propuso que ella y sus chicos distrajeran al público para ganar tiempo. Kenshin hizo un ridículo show equilibrándose en una pelota mientras hacía malabares con una sombrilla hasta que se cayó aturdido. Sanosuke fue amarrado a un blanco para que Kaoru lanzara cuchillos alrededor de su cuerpo, pero estuvo a punto de salir lastimado, por lo que trató de huir estando aún amarrado. Para algunos fue divertido, pero ya estaban furiosos, porque querían ver a la chica bala. El equipo de la feria trató de robar la pólvora recién comprada y persiguieron a Yahiko hasta el circo, dispuestos a lo que fuera por arruinar el show. Incluso cortaron un pilotín para destruir el lugar, pero Sanosuke lo sostuvo para que no cayera. Kaoru le entregó a Kenshin un paraguas para que peleara fingiendo que todo era parte del espectáculo. El problema fue que rompieron el cañón. Después de derribar a todos los enemigos, Sanosuke sostuvo el cañón con sus propias manos para lanzar a Marimo, derribando al dueño de la feria para cerrar el show que les encantó a todas las personas. Después, Marimo los invitó a unirse al circo, pero huyeron por miedo a que Kaoru los lastimara lanzando cuchillos. Un día, Yahiko venció a un tipo armado que trató de robar en el restaurante. Por eso se sentía tan orgulloso que no quería seguir practicando con katanas de madera, pero solo ganó que Kaoru lo regañara, porque la prepotencia lo podía poner en peligro. Gohei volvió a aparecer, buscando otra vez a alguien fuerte que derrotara a Kenshin. Estuvo a punto de ser descuartizado por los hermanos Onisaki, hasta que les dijo que les pagaría lo que fuera por el trabajo. Yahiko se sentía humillado por tener que interrumpir su entrenamiento para ponerse a limpiar el dojo. Para colmo, Gohei apareció burlándose y asegurando que podía derrotarlo, a pesar que sus manos estaban lastimadas. Al final empataron, pero Gohei le metió en la cabeza que con una espada de madera jamás podría defenderse mejor. Entonces, Yahiko dijo que usaría la katana de filo invertido de Kenshin.
Gohei estableció un punto de encuentro para su duelo y se fue celebrando tras engañar al estúpido niño. Cuando Kenshin vio a Yahiko cargando la katana, ni siquiera intentó detenerlo. Resulta que Yahiko cayó en la trampa donde fue atacado por los hermanos Onisaki. Kenshin se enteró de lo ocurrido viéndose obligado a ir a ese lugar totalmente desarmado. Yahiko estaba atrapado imaginándose que Kenshin perdería la vida por su culpa. Así que se lastimó las manos cortando la cuerda que lo tenía atado y así pudo recuperar la katana para llevársela al lugar de la pelea. En el camino unos policías trataron de detenerlo por llevar un arma peligrosa, así que se lanzó al río para evitarlos. Mientras tanto, Kenshin peleaba contra los hermanos Onisaki, los cuales usaron unos hilos invisibles para atarlo poniéndolo en desventaja. Cuando Yahiko llegó, Gohei no lo dejó avanzar. Ambos sacaron sus armas comenzando una pelea, pero Yahiko lo sorprendió no usando la katana, sino golpeándolo en sus pelotas provocando que se desmayara de dolor. Entonces, pudo regresarle a Kenshin la katana con la que se liberó y les dio una paliza a sus dos oponentes. Yahiko pidió disculpas arrepentido por lo que hizo y Kenshin lo perdonó sin dudarlo, mientras Gohei escapaba arrastrándose de dolor. En otra ocasión, fueron de vacaciones a donde trabajaba la hermana del Dr. Gensai. Resultó ser una hacienda con una enorme mansión, donde cuidaba al joven amo Yutaro desde que perdió a sus padres de pequeño. Yutaro quería convertirse en un samurái tan bueno como su padre, por lo que necesitaba un buen maestro, y resulta que por eso invitaron a Kenshin. Yutaro le exigió que demostrara lo fuerte que era, pero Kenshin no aceptó, explicando que no podía ser su maestro. Yahiko atacó enojado al niño malcriado porque quería obligar a Kenshin dándole órdenes. Después de todo, estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera. Kaoru le explicó a Yutaro que de esa forma no podría convertirse en samurái, pero el niño no lo entendía y se fue furioso en su caballo al bosque, donde unos bandidos lo secuestraron para pedir un rescate. Antes de que el grupo de Kenshin llegara, un poderoso samurái lo salvó demostrando increíbles habilidades con la katana. Yutaro le pidió que se convirtiera en su maestro sin siquiera conocerlo. Su nombre era Ryuta y no pretendía ser blando solo porque Yutaro era un niño. Le quitó la katana de madera para entregarle una real y le presentó a los 4 tenientes del estilo Shinko, los fieles seguidores de Ryuta. Kenshin estaba preocupado. Mientras seguían disfrutando de las vacaciones, él no dejaba de pensar en el mortal estilo de pelea de Ryuta. Cuando la anciana contó que los hombres de Ryuta vendían los tesoros de la mansión para comprar armas para la escuela Shinko, Kenshin por fin recordó por qué se le hacía familiar, asegurando que Yutaro estaba en peligro. Esa noche, encontró al niño practicando a solas con las manos lastimadas y Ryuta le ordenó que se fuera para hablar a solas con Kenshin, invitándolo a unirse a Shinko. Ellos no estaban de acuerdo con que la era Meiji dejara atrás la era de los samurái prohibiendo que llevaran sus katanas. Por eso pretendía crear una nación independiente allí en las enormes tierras de Yutaro, donde eran protegidos por un muro natural de montañas. Kenshin no estaba de acuerdo con apoyar una nueva guerra que involucraba a los inocentes que vivían en la zona, solo porque ellos no querían encontrar otra forma de vivir que no fuera peleando. Como Kenshin no los apoyaba, decidieron eliminarlo y en medio de la pelea, Yutaro se cayó al mar siendo arrastrado por la corriente mientras Kenshin quedó inmovilizado en el suelo. Aún así, al segundo siguiente sacó su máxima fuerza para derrotarlos a todos y lanzarse al agua rescatando al niño. Los miembros de Shinko se adueñaron de la mansión por la fuerza, sin responder por el paradero de Yutaro. El niño estaba escondido en una cabaña y quería regresar con su maestro sin entender que era malo. Él solo quería hacerse fuerte, por lo que Yahiko lo retó a un duelo para darle una paliza demostrando que Ryuta ni siquiera se molestó en enseñarle lo básico. Entonces, Kaoru le dijo que le enseñaría el estilo Kamiya Kashin. Yutaro aceptó y no le importó interrumpir el baño de Yahiko solo para decir que no se iría de allí hasta derrotarlo. De esa forma, entrenó sin parar día tras día mientras Ryuta construía su imperio secreto, sin imaginar que el gobierno ya los estaba investigando. Yutaro por primera vez disfrutaba de la vida como un chico normal, hasta que se topó con el jefe de la policía que buscaba a Kenshin y contó lo que estaba ocurriendo en la mansión, por lo que corrió de inmediato hacia allá, justo cuando el ejército atacó por sorpresa. Los samuráis salieron combatiendo sin piedad, causando cientos de bajas contra los militares. Sin embargo, enseguida cambió todo, cuando los refuerzos empezaron a destrozar a los samuráis desde lejos gracias a las armas de fuego. Kenshin se interpuso en medio de la masacre, ordenando que todos se detuvieran y el jefe de la policía ordenó que le obedecieran.
Mientras tanto, Yutaro encontró herido al mismo hombre que trató de secuestrarlo antes y él confesó que actuó por orden de Ryuta para ganarse su confianza luego de salvarlo. En ese momento, Ryuta lo encontró y Kenshin tampoco tardó en acercarse. Ambos decidieron tener un duelo para terminar con esa situación. Entonces, Ryuta usó su mejor técnica partiendo la tierra por la mitad. Kenshin apenas lo esquivó, por lo que su ropa quedó destruida. Yutaro se metió en el medio, creyendo que su maestro en realidad era bueno y podía perdonar a Kenshin. No imaginó que Ryuta no dudaría en atacarlo a él también. Kaoru se llevó a Yutaro para curarlo, pero la herida permitió que Kenshin entendiera cómo funcionaba la técnica de Ryuta y de esa forma podía contrarrestarla. Sin importar cuántas veces atacara, Kenshin podía esquivarlo fácilmente. Ryuta usó otra forma de su técnica un poco más efectiva y con eso a duras penas consiguió hacerle un rasguño. Para el siguiente ataque, Kenshin simplemente lo cortó por la mitad con su katana y después se lanzó directamente contra Ryuta, mandándolo a volar con una estocada y dando después el golpe final que lo dejó inconsciente. Cuando los samurái vieron que el imperio que soñaban no se haría realidad, trataron de quitarse la vida. Por suerte Kenshin lo evitó convenciéndolos de salir adelante. Lo lamentable fue que Yutaro recibió tanto daño en el brazo que no podía seguir practicando para convertirse en samurái. Yutaro se encerró un mes en su cuarto, hasta que decidió irse a Alemania con su tío que estudió medicina y tal vez podía curarlo, además de que quería alejarse de los recuerdos malos en Japón. Antes de irse, Yahiko lo enfrentó diciéndole que no se rindiera y que lo esperaba para volver a pelear algún día. En esos días, instalaron un tren que conectaba dos ciudades importantes, provocando muchos cambios culturales y siendo usado más que todo para mover mercancía. Kaoru compró boletos para que todos vivieran la experiencia de viajar en tren y justo ese día un millonario transportaba monedas de oro. No todo el mundo confiaba en la tecnología que traían del otro lado del mundo, como Sanosuke que quiso bajarse del tren en el último momento y escuchó rumores de que las fotografías robaban el alma. Yahiko quería ver cómo funcionaba la máquina, aunque no lo dejaron pasar a las calderas. Igual se escabulló descubriendo que el conductor estaba atrapado. Un bandido tomó su lugar ordenando que detuvieran el tren, así que Yahiko lo enfrentó, pero casi lo lanzan por las vías, hasta que Kenshin amenazó al bandido para que se lo entregara. El bandido aprovechó para escapar por el techo siendo perseguido por Kenshin, pero Yahiko fue tomado como rehén por otro bandido, obligándolo a pelear sin tocar su espada. Por culpa de eso lo derribaron, provocando que cayera del tren cuando pasaban por la orilla del mar. Aún así, no todo estaba perdido. Cuando los bandidos despegaron los vagones del tren, Sanosuke lo sujetó con una cadena mientras Kaoru y Yahiko luchaban contra los bandidos. La situación se hizo difícil cuando trancaron el camino con troncos y fueron rodeados por barcos llenos de bandidos. Entonces, Kenshin se acercó corriendo en un cabello, con el que saltó a través de los barcos hasta llegar a las vías donde les dio una paliza a los bandidos. Después, cortó los troncos para que el tren pudiera avanzar de nuevo alejándose rápidamente de los barcos. El dueño del oro les regaló una valiosa moneda como agradecimiento y Kaoru se encargaría de administrar el dinero. También convencieron a Sanosuke de tomarse una fotografía para inmortalizar el recuerdo, sin importar todos estaban muy sucios por culpa de la pelea. Sanosuke había cambiado bastante últimamente. Ahora era más amable e incluso les hacía favores a las chicas del restaurante. Mientras buscaba un retrato que le encargaron, se topó con uno del capitán Sagara, por lo que investigó quién fue el que lo pintó, y el artista resultó ser Katsu, un antiguo miembro del Sekihuitai igual que Sanosuke. Los dos eran niños cuando todos sus compañeros fueron eliminados y ellos a duras penas lograron salvarse. Por esa razón, Katsu había pasado el resto de su vida amargado y justo en esos momentos planeaba atacar al gobierno que los traicionó. Resulta que pasó 10 años construyendo bombas con las que pretendía destruir oficinas importantes empezando una revolución. No sabían que ya se había fundado un nuevo grupo con el nombre del Sekihuitai y comenzaron a robar dinero para sus planes dejando un retrato del capitán Sagara como parte de su movimiento. Resulta que quien comandaba a esos impostores era Shindou, un imperialista que solo buscaba ganar dinero y usó el nombre del Sekihuitai como fachada para culparlos si todo salía mal. Sin embargo, Sanosuke ya había averiguado su ubicación y atacó la guarida de los impostores sin pensarlo. Kenshin también llegó a tiempo para apoyarlo, pero antes que él, fue Katsu quien se unió a la pelea. Entonces, Shindou decidió eliminarlos para mostrar sus cadáveres como evidencia de que los antiguos miembros del Sekihuitai planificaron los robos. Katsu protegió a Sanosuke como en los viejos tiempos, por lo que Sanosuke enfureció golpeando a Shindou con toda su fuerza para darle su merecido. Katsu no tenía ninguna relación con ese grupo.
pero todavía deseaba vengarse del gobierno que los traicionó, y esta vez Sanosuke decidió apoyarlo. Después de eso, Sanosuke planificó una fiesta diciendo que él mismo pagaría todos los gastos. Aunque era sospechoso porque no tenía nada de dinero, sus amigos no tuvieron otra opción más que aceptar la invitación. Sanosuke le había pedido el dinero a Katsu, justo antes de que comenzaran el ataque contra la oficina principal del gobierno. Al menos tenía tiempo de celebrar una última vez con sus amigos antes de la hora del plan. Yahiko quiso probar que era un hombre bebiendo sake, por lo que solo cayó borracho al instante, mientras que Megumi se comportó coqueta con Kenshin provocando que Kaoru se sintiera celosa. Por eso bebió descontrolada terminando también borracha. Entonces habló cosas incoherentes diciendo todos sus defectos y casi revela avergonzada que le gustaba una persona. Luego Sanosuke y Kenshin tuvieron una competencia de bebida hasta que todos cayeron dormidos. Con eso creyó que nadie notaría cuando se fue a escondidas con Katsu, aunque imaginaba que Kenshin sí era consciente de lo que ocurría. El ataque al Departamento de Asuntos Internos empezó con algunas bombas esparcidas por varios lugares para despistar a los guardias, mientras ellos se escabullían adentro. No imaginaban que Kenshin ya los esperaba en el interior. A Katsu no le importó enfrentarse contra la leyenda de Batusai el Destajador. Igual atacó creyendo que ganaría con sus bombas, solo que ellas no explotaron en ningún momento porque Kenshin apagó la mecha con la velocidad divina de su espada. Sanosuke dejó claro que Katsu no era rival para Kenshin y explicó que él tampoco estaba de acuerdo con el actual gobierno de la era Meiji, pero tampoco apoyaba los movimientos violentos ni las rebeliones. Por eso estaba allí para impedir que su amigo cometiera un crimen. Sanosuke lo atacó, y en pocos movimientos Kenshin lo derribó brutalmente contra el suelo. Katsu lanzó una bomba que explotaba antes de tiempo, pero eso era inútil contra Kenshin, que ya lo apuntaba con su katana diciéndole que si usaba bombas lastimaría a personas inocentes. A Katsu no le importaba usar cualquier método con tal de limpiar el nombre del Sekihou Itai. Kenshin le dijo que por eso mismo no podía dejar que hicieran algo estúpido, así que Sanosuke volvió a enfrentarlo pidiéndole a Katsu que siguiera con el plan antes de que llegara la policía. Katsu trató de detenerlo creyendo que Kenshin liquidaría a Sanosuke, pero Kenshin solo lo dejó inconsciente y se lo entregó a Katsu para que sanara sus heridas. Katsu no podía creer que un antiguo guerrero que acabó con tantas vidas durante la guerra dejara a su amigo vivo, pero la mirada actual de Kenshin era demasiado honesta y Sanosuke dijo dormido que si ni los hubiera detenido, hubieran manchado más la reputación del Sekihou Itai. Katsu aprendió su lección, por lo que enterró en un hoyo las bombas que le quedaban y pronto Sanosuke se enteró que el último dibujo que hizo fue uno del Capitán Sagara y que ahora montaría un periódico para sacar las cosas malas del gobierno, obligándolos a corregir sus errores de forma pacífica. El grupo de piratas Kairyu ya había atacado varios barcos comerciantes, por lo que salían en las noticias a cada momento. Mientras tanto, en el dojo se estaban quedando sin comida, así que Kaoru preparó solo una presa de pescado para todos, provocando que se pelearan haciendo que el pescado cayera al suelo y un gato se lo comió. Tampoco quedaba nada de arroz, por lo que Kaoru los regañó porque pasaban el día a hacer nada mientras ella daba clases particulares para ganar dinero. Cuando trataron de escapar, lanzó un cubo que golpeó la cabeza de Kenshin. Entonces salieron a buscar trabajo, pero sus únicas habilidades servían para pelear. Por suerte se toparon con la tripulación de un barco contratando personas fuertes para protegerse contra los piratas. Resulta que Kaoru también consiguió trabajo como cocinera en esa misma embarcación. Ella no les dijo nada porque los piratas eran muy peligrosos, principalmente su líder, un enmascarado llamado Shura, al que nunca nadie le vio el rostro. Después de escuchar esa historia, Kenshin le aseguró a Kaoru que no la hubiera dejado subirse al barco, así que ahora la protegería como fuera. Esa misma noche se acercaba una tormenta cuando fueron rodeados por los Karyu. Los piratas abordaron el barco demostrando unas habilidades de pelea brutales, atacando con armas filosas para eliminar a cada uno de los luchadores que contrataron como guardianes. Shura fue el más bestial de todos, eliminando uno tras otro con facilidad. Entonces, Sanosuke se lanzó contra él y aunque lo esquivó al principio, también fue derribado. Shura buscaba a un rival fuerte cuando vio a Kenshin tratando de proteger a Kaoru. Los piratas llegaron al almacén donde el comerciante escondía su mercancía más valiosa y no pudo evitar que se la llevaran. Kaoru resultó herida mientras Kenshin peleaba con los piratas, mientras que Yahiko cayó al agua y Sanosuke se lanzó a salvarlo. Entonces, Shura decidió luchar con Kenshin y se quitó la máscara, revelando que era una mujer. No por eso iba a ser fácil de derrotar. Ella lo acorraló con una lluvia de golpes, hasta que Kenshin rompió el arma de Shura, sorprendiéndola porque nunca la habían vencido. Lo más asombroso fue descubrir que Kenshin le ganó a pesar de estar débil, porque fue envenenado por un dardo.
Un barco de la armada se acercó atacando, así que los piratas huyeron, llevándose a Kaoru como premio. Kenshin suplicó que la dejaran libre y Shura dijo que los piratas dañarían su reputación si lastimaban personas inocentes, así que se llevarían a Kenshin en su lugar, porque quería otra oportunidad para derrotarlo. Entonces Kaoru bajó al agua en un bote observando cómo se llevaron a Kenshin sin poder hacer nada. Para la siguiente mañana, Kenshin ya no sentía los efectos del veneno, pero lo mantenían atado para que no escapara. Durante su convivencia con los piratas, los escuchó planeando los lugares que querían robar y las cosas crueles que les gustaría hacer. Sin embargo, Shura no estaba de acuerdo con que hicieran cosas demasiado violentas comportándose como criminales despiadados. Debido a eso, se notaba que algunos estaban cansados de seguirla. Ellos querían ver sangre, por eso quisieron cortarle algunas extremidades a Kenshin solo por diversión. Shura noqueó al primero que trató de atacar, dejando claro que Kenshin era suyo. Entonces, Ginjo habló por todos explicando que querían divertirse. Aún así, al final tuvieron que obedecerla, a pesar de que seguían estando en desacuerdo. Shura se sentía humillada porque Kenshin contuvo su fuerza cuando pelearon, así que le regresó su katana y lo retó a un nuevo duelo. Kenshin dijo que le hubiera gustado conocerla en otra circunstancia, donde hubieran podido ser amigos y que no pretendía volver a enfrentarla, ya que ella salvó la vida de Kaoru, así que podía hacer con él lo que quisiera, incluso quitarle la vida. Kenshin ni siquiera se movió cuando la katana le rozó el cuello, por lo que Shura molestó dejándolo con la excusa de que lo eliminaría al día siguiente. Kenshin pasó su última noche siendo vigilado por Saruhiro. Él era el único que apoyaba realmente a Shura, a diferencia de Ginjo, el cual trató de sobrepasarse con ella solo por ser mujer, pero Shura pudo defenderse fácilmente y lo dejó pasar solo con una advertencia. Los piratas cada vez la apoyaban menos, y ahora que habían encontrado opio escondido entre la mercancía que robaron del último barco, podían aprovechar eso para hacer lo que querían. Ginjo fue con el comerciante al que le robaron el opio y le ofreció devolverlo con la condición de que le entregara parte de las ganancias. Mientras Kaoru se lamentaba preocupada por Kenshin, Yahiko llegó avisando que había visto a los piratas regresándole la mercancía al comerciante. Así que aprovecharon para infiltrarse en el barco, descubriendo que amenazaron al comerciante para hacer negocios, consiguiendo incluso armas con las que planeaban invadir una pequeña isla. También planeaban eliminar a Shura para que no se interpusiera en su camino. Shura le contó a Kenshin que la isla donde estaban era habitada por pescadores muy pobres y fue su padre quien acogió a todos los niños, los entrenó y se convirtieron en piratas para sobrevivir. Por esa razón se suponía que tenían que respetarla, no se imaginaba que ya la habían traicionado. Primero hicieron explotar la vieja nave que usaban y después atacaron a Shura disparándole en la pierna. Kenshin se liberó para salvarla, lanzándose por un acantilado donde era imposible sobrevivir a la caída. Saruhiro fue el único que no perdió la esperanza, bajando por una cueva de la montaña que conectaba con la cascada por donde salieron Kenshin y Shura. La herida de bala era tan grave que Kenshin tenía que encargarse él mismo de curarla. Sanosuke, Kaoru y Yahiko apenas sobrevivieron a la explosión del barco. Por suerte, Shura estuvo desmayada durante toda la operación, así que no sufrió cuando Kenshin sacó la bala. Cuando despertó se sintió desesperada al recordar que la traicionaron, pero Kenshin le mostró que todavía había alguien que se preocupaba por ella. Saruhiro le llevó un kimono que tenía escondido porque nunca se vestía como una mujer. Su padre una vez le dijo que ellos ayudaban a los pobres, pero robar seguía siendo algo malo. Por eso esperaba poder hacer algo que lo hiciera sentirse orgulloso. El kimono había sido un regalo que le dio su padre para que algún día se casara con el hombre que la ayudaría a tener una mejor vida. Cuando Saruhiro fue a recoger la katana, los piratas encerraron al viejo Iwa en el almacén, así que Saruhiro lo llevó de inmediato al escondite y necesitaba un doctor porque le habían dado opio. Sin embargo, Shura decidió quedarse para detener ella misma a Ginjo. Los piratas celebraban una fiesta porque ahora podían hacer lo que quisieran con su nuevo líder. Fue una sorpresa ver aparecer a Shura luego de haber creído que perdió la vida. Ginjo tenía preparada una hoguera perfecta para meterla y cocinarla viva, pero eso solo sería posible si la derrotaba y Shura no se la puso fácil. Ginjo fue el primero en caer al suelo, pero clavó un cuchillo en la herida de Shura. Cuando todo estaba perdido, Kenshin apareció de la nada, diciendo que él sería quien tomaría venganza en lugar de Shura. Con gran maestría derribó al grupo de piratas. Quien fuera que lo enfrentara terminaba derrotado. Entonces uno de ellos lanzó una bomba sin importarle que eso destruiría todo el lugar. Aunque Kenshin logró salvar a Shura, tuvieron que abandonar la isla mientras todo era consumido por las llamas. Shura perdió todas sus posesiones materiales, pero todavía contaba con Saruhiro para salir juntos adelante.
Kaoru les ofreció quedarse en el dojo durante un tiempo, pero ellos abordaron un velero y partieron al horizonte dispuestos a empezar desde cero. Al final de la era Edo, el Shinsengumi era el grupo de élite encargado de erradicar a los rebeldes. El capitán Saito dejó claro que a ellos no les importaba quién estuviera en el poder, simplemente cumplían con su trabajo sin importar quién se interpusiera. Nadie era capaz de detenerlos, hasta que una noche se enfrentaron a Batusai el Destajador. Okita quiso enfrentarlo, pero Saito prefirió hacerlo él mismo. Tenía una increíble habilidad con la espada y la técnica Gotatsu estaba al nivel de Batusai. Kenshin todavía tenía pesadillas con esa pelea, aunque ahora disfrutaba de una vida pacífica. No podía evitar que los recuerdos sangrientos vinieran a su mente. Por culpa de sus pesadillas se encontraba sumamente distraído. Incluso cuando salieron todos de paseo, él se retrasó perdido en sus pensamientos violentos. Entonces, Kenshin le contó a Kaoru sobre la pesadilla, la cual le recordó la vez en que eliminó a 3 capitanes del Shinsengumi, y se sentía mal porque tanto él como ellos solo peleaban por defender sus propios ideales. Kaoru estaba agradecida porque era la primera vez que hablaba de su pasado. Gracias a eso, Kenshin se dio cuenta de que le tenía más confianza. Solo esperaba que sus pesadillas no fueran un mal presagio. Ese día, un peculiar farmacéutico entró al dojo ofreciéndole medicamentos a Sanosuke. Pero Sanosuke sintió que era demasiado sospechoso, sobre todo por los callos de sus manos que evidenciaban el uso de la katana. El farmacéutico resultó ser Saito, quien estaba allí buscando a Kenshin. Sanosuke le lanzó un puñetazo, pero ni siquiera consiguió que se moviera un milímetro. Saito dejó claro que su golpe no se comparaba con el de ningún guerrero que hubiera tenido que sobrevivir durante la guerra. Entonces, se puso en posición para usar su katana y atacó destrozando tanto la pared del dojo como la katana que usaba, ya que las armas que hacían en esa época no eran de buena calidad. Sanosuke quiso seguir peleando aún con parte de la katana clavada en el brazo, así que Saito terminó de enterrarla para terminar de una vez con ese combate sin sentido. Kenshin continuaba perdido en sus pensamientos, por lo que sus amigos no pudieron evitar sentirse preocupados. Aunque trató de calmarse diciendo que el pasado ya había quedado atrás, en cuanto entraron al dojo vieron la pared destruida y Sanosuke se encontraba mal herido. Mientras tanto, Saito se reunió con el senador Shibumi, el hombre que lo contrató para buscar a Kenshin y que resultó ser el mismo detrás de las masacres de Kurogasa. El tipo antes era un imperialista que se infiltró en el actual gobierno para destruirlo poco a poco desde adentro. Ahora que Saito trabajaba con la policía, era el hombre perfecto para ayudarlo en sus planes. Él realmente creía que Saito se había convertido en un perro obediente, luego de haber sido un despiadado samurái. Mientras Megumi curaba a Sanosuke, Kenshin investigó todos los rastros de la pelea, haciendo crecer sus sospechas de que el enemigo fuera un antiguo miembro del Shinsengumi, ya que ellos solían infiltrarse vendiendo medicinas. También reconoció que por la forma en que se rompió la katana, debía tratarse de las habilidades de Saito. Era obvio que seguía siendo bueno peleando. Kenshin probó su katana de filo invertido, pensando que no estaba seguro de que pudiera derrotarlo en las condiciones que se encontraba en ese momento. Como no tenía más información, solo pudo quedarse en casa ayudando en lo que pudiera y estando atento a cualquier otro ataque. Saito comía tranquilo cuando fue interrumpido por Akamatsu, otro mercenario contratado por su jefe. Él estaba enojado porque Saito le robó el trabajo donde tenía que encargarse de eliminar a Batusai. Entonces, Saito le explicó que cuando visitó el dojo dejó las señales para que lo reconocieran, por lo tanto, solo tenía que enviar una invitación para tenderle una trampa a Kenshin. Así que le propuso a Akamatsu que lo vencieran juntos y se repartieran el dinero de la recompensa. Kenshin recibió la carta y salió de inmediato poniendo una excusa para que nadie se preocupara. Cuando llegó al punto de encuentro, esperaba reunirse con Saito, pero fue atacado de repente por las cadenas de Akamatsu. Al mismo tiempo, Yahiko le contó a Kaoru que Kenshin salió luego de leer una carta, y que seguramente era una carta de amor de una chica. Kaoru casi se desmaya de los celos, hasta que fue distraída por una visita. Saito aprovechó que Kenshin estaba en otra parte para llegar al dojo como un oficial de policía que lo buscaba por asuntos importantes, así que le permitieron entrar y esperar que regresara. Akamatsu estaba furioso porque Kenshin prácticamente se burlaba de sus patéticas habilidades, esquivándolo con demasiada facilidad y desarmándolo. Al final se arrodilló suplicando por su vida, con la excusa de que Saito lo obligó a tener esa pelea. Sin embargo, eso fue solo una sucia trampa para atacarlo cuando bajó la guardia. Kenshin atravesó la mano evitando que las cadenas le apretaran el cuello, por lo que debilitó sus defensas permitiendo que lo derribaran contra el suelo.
Akamatsu confesó que él y Saito trabajaban para políticos corruptos que ordenaron eliminar a Batusai el Destajador, para no correr el riesgo de que filtrara información acerca de Kurogasa. Kenshin volvió a levantarse fácilmente y ahora que tenía la información que quería, terminó de derrotar al enemigo para regresar tranquilamente al dojo. Él entendió que Saito ahora trabajaba para el nuevo gobierno de la misma forma que lo hizo con el anterior, pero eso no significaba que bajaría la guardia, cuando descubrió que lo estaba esperando en el dojo. Kenshin pensó que Saito había caído demasiado bajo como para enviar a un señuelo mientras él tomaba a sus amigos como rehenes. Sin embargo, Saito aclaró que solo quería comprobar su fuerza, confirmando que, si tardó tanto en derrotar al oponente que le envió, significaba que era mucho más débil que antes. Kenshin explicó que ahora era un simple vagabundo que usaba su katana para defender a los débiles. Pero Saito sacó a relucir un problema que no veía, y es que mientras Kenshin no estaba, sus amigos confiaron en Saito porque se presentó como un policía. En todo ese tiempo tuvo oportunidad de hacerles daño, así como ocurrió con todos los enemigos anteriores de Kenshin, y así como no fue capaz de proteger a Sanosuke. Batusai el Destajador y el Shinsengumi compartían el mismo ideal de combatir el mal. Por esa razón, Saito estaba decepcionado del hombre mediocre en el que se había convertido. Aún así, Kenshin afirmó que no iba a volver a quitarle la vida a ningún ser humano. Entonces, Saito se posicionó para pelear y Kaoru no pudo evitar que Kenshin se enfrentara en ese duelo mortal. Saito enfureció cuando Kenshin esquivó el primer ataque, pero al siguiente movimiento la katana se enterró en la carne provocando que sus amigos gritaran desesperados. En realidad, Kenshin evitó la parte más letal del golpe, pero Saito no se rendiría solo por eso. Volvió a colocarse en posición, recordándole cuando era un samurái del Shinsengumi. Kenshin fue sacudido sin piedad, por lo que Kaoru no pudo contenerse, interponiéndose en el medio para protegerlo. Pero Kenshin volvió a adelantarse, revelando poco a poco cómo su personalidad se iba transformando nuevamente en Batusai el Destajador. Kenshin se lanzó rápidamente, pero se resguardó enseguida controlando su respiración porque estaba agotado. Entonces, cuando se calmó otra vez, volvió a mostrar la terrorífica mirada del Destajador. Al siguiente ataque de Saito, lo esquivó rápidamente y lo golpeó en el cuello con el filo invertido de la katana. Durante la guerra, todos los samuráis se entrenaban para tener el ataque más rápido como ellos dos. Pero ahora que Kenshin recibió el ataque de Saito varias veces, fue capaz de analizar y conseguir la forma de contrarrestarlo. Podía sentirse la brutal sed de sangre en Saito y en Kenshin, por lo que Kaoru casi se desmaya asustada. El combate continuó en un intercambio de ataques feroces donde estaba claro que solamente uno de los dos quedaría con vida y Kaoru temía que Kenshin no volviera a ser el mismo que conoció. La katana de Saito se rompió y Kenshin prometió que le cortaría la cabeza. Kaoru lloró desesperada deseando detenerlo. En el segundo que creyeron que Kenshin ganaría manchándose las manos, Saito soltó la espada rota y atacó sacándose el cinturón para estrangularlo. Kenshin se liberó, solamente para continuar con lo que obviamente sería el último golpe que hubiera determinado esa pelea, de no ser porque fueron interrumpidos por el jefe de la policía que llegó de repente acompañado por el Okubo, ministro de Interior del gobierno. Eso significaba que era la persona más importante del país y resulta que había enviado a Saito para poner a prueba las habilidades actuales de Batusai el Destajador. Akamatsu escuchó la situación y corrió a contarle todo a su jefe. Saito se dio cuenta de que los espiaban, así que se fue primero, prometiendo que el duelo quedaba pendiente. Como todo se calmó, Kenshin se esforzó por recuperar la cordura, volviendo a ser el hombre tranquilo que Kaoru conocía, solo que tuvieron que atender sus heridas de inmediato antes de que se desangrara. Okubo esperó todo el tiempo que fue necesario, ya que tenía una misión demasiado importante para Batusai. Cuando Kenshin decidió renunciar, dejando de pelear durante la guerra como Batusai el Destajador, Makoto Shishio fue el hombre que tomó su lugar, cumpliendo las peores misiones desde las sombras, sin que nadie conociera su identidad. Según los rumores, había perdido la vida a manos del mismo gobierno por el que tanto luchó. Okubo confesó con vergüenza que realmente ordenaron su ejecución, pero fue porque era demasiado ambicioso y peligroso. Él solo se convirtió en mercenario para demostrar sus habilidades de liquidación. Makoto cometió tantas masacres que, si salían a la luz, el actual gobierno pagaría las consecuencias. Por esa razón, decidieron eliminarlo, para que no pudiera chantajearlos a cambio de mantener el secreto. Ellos incluso quemaron su cuerpo para asegurarse de que no sobreviviera, pero era tan temerario que salió con vida con su cuerpo totalmente quemado. Ahora solo se movía por los deseos de venganza, reclutando hombres tan terroríficos como él para comenzar una nueva guerra, comenzando con un pequeño ejército en Kioto. La única esperanza para detenerlo era Kenshin, el único con la fuerza suficiente para enfrentar a Makoto.
A cambio, le darían dinero y borrarían los delitos de Megumi por traficar opio. Obviamente, sus amigos no estuvieron de acuerdo con que lo chantajearan solo para ocultar los errores del gobierno, y menos si tenía que quitarle la vida a alguien. Aparte de eso, también podían eliminar a Kenshin para que no contara esos secretos. Kaoru aclaró que Kenshin era solo un vagabundo, ya no era Batusai el destajador, por lo que no lo dejarían ir a Kioto. Igual Okubo le pidió a Kenshin que lo pensara. Después de todo, esa sería su decisión. Mientras tanto, Saito se encargó de eliminar a Akamatsu y por supuesto que también a Shibumi, explicando que, así como él controlaba que se hiciera justicia durante el gobierno anterior, de esa misma forma se convirtió en un policía del nuevo gobierno para seguir haciendo ese trabajo. Por eso esperaba que Batusai también siguiera cumpliendo con su parte. Okubo le dijo a Kenshin que regresaría en una semana por la respuesta y le confesó que construir un nuevo gobierno era mucho más difícil que destruir el anterior. Eso hacía que Kenshin reflexionara mucho en las circunstancias. Cuando llegó el día de dar la respuesta, Kaoru estaba segura de que Kenshin no los abandonaría y prometieron que esa noche irían a ver las luciérnagas con las niñas. Sanosuke y Yahiko lo regañaron recordándole que sería estúpido si aceptaba la propuesta de Okubo, porque él solo actuaba de forma egoísta. Sin embargo, Kenshin quiso ser honesto y explicó que si Okubo realmente fuera tan corrupto, Saito no lo estaría apoyando. De hecho, ya lo hubiera eliminado, en base a su principio de eliminar el mal de inmediato. Entonces, dijo que iría a darle su respuesta a Okubo sin explicar si aceptaría o no, pero claro que sus amigos no se lo pondrían fácil. Megumi lo amarró con un collar de perro para detenerlo y si se soltaba, le daría una medicina para dormir. Aún así, Kenshin se soltó y se fue sin permitir que lo acompañaran, por lo que solo les quedaba confiar en que no los abandonaría. Okubo iba de camino a una reunión cuando fue interceptado por Soushiro, uno de los subordinados de Makoto. Él fue enviado por Makoto para eliminarlo y fue muy fácil cumplir con su deber. Cuando un grupo de rebeldes detuvo el carruaje más adelante, no tardaron en descubrir que alguien más se les había adelantado, pero ellos querían llevarse el mérito de haber eliminado al actual líder del país. Kenshin llegó solo para ver la crueldad que hicieron con su cuerpo, y Soushiro también le dejó un mensaje advirtiendo que no debía enfrentarse a Makoto. Lo planificaron tan bien que los verdaderos culpables jamás serían descubiertos, sino que esperarían pacientemente mientras debilitaban poco a poco el país, hasta que fuera el mejor momento de comenzar una guerra. Yamayoshi fue el último en hablar con Okubo. Él contó que, para poder restaurar el país tras el final de la era Edo, necesitaban de al menos 30 años. Los primeros 10 años que acababan de pasar fueron un caos, pero los 10 años que venían serían de prosperidad. Yamayoshi no podía creer que justo ese día acabaran con esa esperanza. Su sueño era construir una nación-estado donde las personas pudieran escoger su propio camino. Lo más grave era que perdieron al último hombre realmente importante de la restauración, dejando solamente a un puñado de políticos de tercera. Saito tenía claro que su única opción era detener a Makoto, mientras Kenshin veía a las personas desesperadas por los tiempos de caos que se avecinaban. Esa noche, Kaoru lo esperó en el camino cumpliendo su promesa de observar las luciérnagas. El ambiente era demasiado agradable, solo para ser destruido cuando Kenshin dijo que se iría a Kioto. Ni siquiera pudo prometer que no se dejaría dominar por Batusai el destajador, ya que no se imaginaba con lo que se encontraría en el camino, y al parecer su destino siempre sería luchar. Kaoru aseguró que él no era Batusai. Aún así, él tenía que mantenerse alejado de sus amigos para que no se vieran involucrados en otro de sus problemas. Él agradeció por el tiempo maravilloso que pudieron disfrutar desde que llegó a ese lugar. Luego de darle un abrazo, se despidió dejándola con el corazón destrozado. Las niñas no paraban de llorar al igual que Kaoru cada vez que lo recordaban. Sanosuke descargaba su ira rompiendo cosas. Después le pidió dinero a Katsu para pagar el viaje a Kioto y su amigo también le entregó pequeñas municiones de bombas para protegerse, advirtiendo que las cosas estaban peligrosas por esa zona. Sin embargo, Saito no lo dejó irse, diciéndole que Kenshin decidió dejarlo justamente para que no se convirtiera en su punto débil estando rodeado de enemigos. Sanosuke no pudo negar que muchas veces no era capaz de defenderse, sobre todo cuando Saito le dio otra paliza con demasiada facilidad golpeando su herida en el hombro. Yahiko le reclamó por usar un truco sucio, pero eso era justamente lo que ocurría en un campo de batalla real, donde el enemigo aprovecha cualquier mínima oportunidad para ganar. A pesar de todo, Sanosuke se levantó de nuevo, dispuesto a demostrar su resistencia al dolor y que podía luchar con sus puños. Entonces, Saito dejó a un lado su katana para enfrentarlo también con las manos vacías. Otra vez Sanosuke cayó derrotado y para colmo, Saito usó su mejor técnica aún sin tener la katana en la mano y solo con eso estuvo a punto de ganarle.
de no ser porque Sanosuke atrapó su brazo. Saito le dio otro golpe y se retiró cansado de discutir con alguien tan terco, dejando claro que los estúpidos que solo se confiaban en la fuerza bruta eran eliminados de primero. Era imposible negar que tenía razón, así que Sanosuke cambió de ruta, planeando entrenar antes de irse a Kioto. Mientras tanto, Kaoru se hundía en depresión recordando que ni siquiera tuvo la voluntad de detener a Kenshin. Sus amigas no lograban conseguir que probara un bocado de comida, así que Megumi llegó solo para burlarse de su inmadurez, ya que si quería ver a Kenshin simplemente tenía que buscarlo. Además, tenía que enviarle una medicina para las heridas. Kaoru se enojó preguntando por qué no iba ella misma a entregarla. Megumi le dio una bofetada enojada, recordándole que ella cumplía su trabajo de salvar vidas para pagar por sus pecados, tal como se lo prometió al mismísimo Kenshin, a diferencia de ella que solo se tiraba a llorar todo el día. Por lo menos Kenshin se despidió de Kaoru en persona, pero los demás no fueron lo suficientemente importantes para tomarse la molestia, así que Megumi debía sentirse mucho peor por eso. Yahiko también le dijo que ella era la única que podía traer de vuelta a Kenshin, así que debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Fue así como Kaoru y Yahiko partieron rumbo a Kioto luego de que sus amigos les desearan la mejor suerte para ayudar a Kenshin. Sanosuke, por su parte, destrozaba árboles entrenando para aumentar su fuerza. Mientras tanto, Kenshin se encontraba viajando a pie, siendo juzgado por las personas al ver que llevaba una katana sin importarle que estuviera prohibido. Aunque Saito le dijo que el gobierno pagaría el viaje en barco, Kenshin no quiso correr el riesgo de que los atacaran involucrando a más personas inocentes. Al menos creyó que llevando la katana ningún bandido sería tan tonto como para atacarlo. Lo que sí se topó en el camino fue un policía que trató de meterlo preso. Megumi se asustó cuando encontró la puerta del dojo abierta y lo peor fue que adentro se encontraba Aoshi preguntando por el paradero de Kenshin. Ella no quiso decirle nada, pero Saito sí le contó todo lo que ocurría, incluyendo el problema con Makoto. Aunque Aoshi era rival de Kenshin, pensó que podría ser útil si al final se unía a ellos. Soujiro los estaba espiando y también pensó que podrían reclutar a Aoshi en su propio bando. Cuando Aoshi fue a visitar la tumba de sus compañeros, encontró a unos tipos bebiendo y comiendo encima de ellas. Ellos le dijeron que Makoto quería verlo, pero Aoshi dijo que si era así, tenía que ir él mismo. Los tipos se enfurecieron porque era demasiado arrogante y lo atacaron sin imaginar que los rebanaría con mucha facilidad. Soujiro felicitó a Aoshi por su increíble destreza y le explicó que, si quería demostrar su verdadera fuerza, la mejor forma sería participar durante la guerra que estaba a punto de comenzar en Kioto. Cuando Soujiro le reportó todo lo que hizo a Makoto, él se sintió complacido por cómo iban saliendo las cosas y decidió que tenía que reunirse pronto con Kenshin. Esa noche, Kenshin montó un campamento en el bosque, cuando escuchó un ruido por culpa de unos bandidos que atacaban a una chica que viajaba sola. Sin embargo, la chica resultó ser una luchadora que solo les tendió una trampa para robarles todo su dinero. Cuando se encontró con Kenshin, ni siquiera se tomó la molestia en enfrentarlo, ya que se notaba que era un vagabundo sin nada de valor. Incluso su ropa estaba demasiado rota como para poder venderla, así decidió quitarle la katana. El problema fue que los ataques de la ladrona eran demasiado débiles por culpa de su pequeño cuerpo. Esquivarla fue como un divertido juego de niños, hasta que llegó a quitarle el dinero que robó. Ella se molestó porque los bandidos también le robaron el dinero a otra persona, así que fueron hacia el lugar de donde lo sacaron. Los dueños ni siquiera habían notado el robo, por lo que entraron a dejar la bolsa sin ser notados. La chica trató de robar otros tesoros, pero Kenshin no lo permitió. Ella se presentó como Misao, contando que era de Kioto y se quedó sin dinero para regresar a casa. Sus padres la abandonaron de bebé y un grupo de personas la cuidó hasta que la dejaron con alguien confiable en Kioto, pero ella viajó para buscar a sus compañeros y siempre les perdía el rastro. Kenshin le dijo que, en vez de robar dinero de otros, pudo haber escrito una carta para que su cuidador la ayudara. Ahora era muy tarde, ya que los bandidos que derrotó antes regresaron con refuerzos para vengarse. Cuando fueron rodeados, Kenshin destrozó el puente donde estaban parados, consiguiendo escapar cuando todos cayeron al río. Misao estaba impresionada de sus habilidades, pero aseguró que sus amigos eran más fuertes, revelando que se trataba de los Oniwa Banshu, los ninjas que lucharon durante la guerra siendo liderados por Aoshi. Kenshin se quedó sin palabras, sin ser capaz de contarle que sus amigos perdieron la vida y solo quedaba Aoshi en busca de venganza. Por mucho que Misao le preguntara, Kenshin se alejaba sin querer abrir la boca. A Kenshin también le preocupaba que ella se involucrara en los problemas que tenía con Makoto, así que llegó un punto en el que corrió tratando de dejarla atrás, pero ella fue capaz de mantener el ritmo, hasta que quedaron separados por un acantilado que ella no se atrevería a saltar.
Él le explicó que debía regresar al lugar donde Aoshi la dejó a salvo para que no estuviera en riesgo si viajaba con ellos. Aún así, Misao se lanzó tratando de alcanzarlo y obviamente hubiera caído al vacío, de no ser porque Kenshin se lanzó a salvarla. Ahora sería imposible sacársela de encima mientras insistía en sacarle información. Lo peor fue que no paraba de contar historias de sus amigos, y aunque Kenshin no quiso que se metiera en problemas, pronto encontraron a un hombre a punto de perder la vida luego de salvar a su hermano pequeño Eiji. El niño contó que 2 años atrás Makoto envió hombres a su aldea eliminando a cada uno de los policías que enviaba el gobierno, hasta que decidieron abandonarlos y Makoto terminó de invadir su territorio. Cuando descubrieron que la aldea incluso fue borrada del mapa, su hermano trató de escapar y por eso lo eliminaron. Eiji quería salvar a sus padres, pero al entrar en la aldea encontraron sus cuerpos colgados. Los seguidores de Makoto los rodearon, pero esta vez Kenshin no tuvo compasión de ninguno de ellos golpeándolos a todos de una vez. Resulta que Saito también estaba en la aldea investigando la situación, y el hermano de Eiji era el espía que le pasaba información. Los aldeanos no querían dejar que se llevaran los cuerpos para enterrarlos, porque ellos serían castigados. Aún así, Kenshin bajó los cuerpos y no pudieron evitar que se los llevara cuando los amenazó con la mirada. Por desgracia, las personas eran controladas por el miedo. Así como ellos, otras aldeas también se encontraban bajo el poder de Makoto, y los políticos que quedaban tenían miedo de empezar un enfrentamiento y terminar eliminados igual que Okubo. Lo único que podían hacer por el momento era buscar a Makoto, el cual se encontraba en la aldea en ese momento, aprovechando de darse un baño en las aguas termales. Eiji enterró a sus padres y también quería pelear contra sus enemigos. Misao no tuvo otra opción que acompañarlo, usando sus habilidades ninja para infiltrarse en los baños termales, mientras Kenshin y Saito ya se habían reunido con Makoto, quien siempre estaba acompañado de su amante, Yumi. Kenshin no soportaba que actuara tan bajo como para invadir justamente las aldeas más pequeñas y desprotegidas. Una de las razones era que Makoto usaba las aguas termales para aliviar el dolor de sus quemaduras. Además de que los realmente crueles fueron los que lo usaron para hacer el trabajo sucio y después trataron de eliminarlo dejando su cuerpo en ese horrible estado. Aún así, estaba agradecido porque aprendió que jamás debía confiar en nadie y eliminar al enemigo antes de que lo atacaran. Cuando terminó de recuperarse de sus heridas, ya se había instalado el nuevo gobierno de la era Meiji. Sin embargo, eran tan débiles que ni siquiera podían derrotarlo cuando comenzó a rebelarse. Por esa razón, no consideraba que merecieran mantenerse en el poder. Su justicia consistía en la dominación del más fuerte. Kenshin no estaba de acuerdo con que empezara una guerra por su filosofía egoísta. En lugar de pelear él mismo, Makoto prefirió dejar que Senkaku se encargara. Senkaku demostró enseguida que era muy fuerte, pero Kenshin tenía una velocidad extraordinaria. El problema era que no podría derrotarlo solamente esquivando sus golpes. Misao y Eiji fueron descubiertos, pero Misao derrotó a todos los guardias y tomaron a uno de ellos como rehén para que los ayudara a infiltrarse. Mientras tanto, Soujiro trataba de entender la estrategia de pelea de Kenshin. Resulta que Makoto estaba observando detalladamente sus movimientos para conocer sus técnicas, por eso Kenshin prefería cansar a su enemigo, hasta que hizo una maniobra provocando para que dislocara la rodilla y cayera retorciéndose del dolor. Makoto le dejó claro a Senkaku que, si no lo ayudaba a conocer al menos una técnica de Batusai, él mismo lo eliminaría. Ante el siguiente ataque, Kenshin tuvo que revelar una de sus técnicas para acabar con esa pelea de una vez y entonces poder retar a Makoto para que luchara él mismo. Misao y Eiji observaban impresionados mientras se mantenían escondidos en la puerta hasta que Saito los delató ordenándoles que no se alejaran de su lado. Makoto sabía que si Kenshin hubiera usado el filo de la katana, Senkaku ya no tendría la cabeza pegada del cuello. Así confirmó con sus propios ojos que Batusai se convirtió en un vagabundo pacifista y de esa forma jamás tendría una oportunidad de derrotarlo. Así que iba a irse por ahora, esperando que Kenshin volviera a convertirse en el Batusai que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Mientras tanto, le dejó a Soujiro una de sus katanas para que le enseñara sus técnicas divinas a Kenshin. Solo los mejores guerreros evitaban mostrar sus emociones en una pelea, pero Soujiro parecía totalmente vacío, sin ningún tipo de sentimientos en su interior. Debido a eso, cualquier ataque era imposible de predecir, porque jamás sentiría su odio o amenaza al pelear. Kenshin simplemente envainó la katana posicionándose para realizar su movimiento más rápido. Ambos se tomaron ese combate bastante en serio, donde el ganador sería el más rápido y tan solo al primero golpe, la katana de Kenshin se partió por la mitad, así como la de Soujiro quedó con la hoja destrozada.
La única opción fue retirarse por el momento, prometiendo que volverían a enfrentarse cuando se encontraran en Kioto. A diferencia de Kenshin, Eiji no quiso perdonarle la vida a Senkaku, pero Saito no permitió que cometiera un crimen delante de sus ojos o tendría que arrestarlo. Además, a Senkaku iban a torturarlo para sacarle información y eso era peor que eliminarlo de una vez. Kenshin le explicó que no debía manchar de sangre la katana que su hermano usó para protegerlo, sacrificándose para que tuviera una mejor vida. Por otro lado, Makoto ordenó que reunieran a su grupo de élite, el Yupon Gatana, para obligar a Kenshin a despertar las habilidades de Batusai. Mientras la aldea podía regresar a la normalidad, Saito decidió acoger a Eiji en su propio hogar, sorprendiendo a todos al descubrir que un tipo sombrío como él tenía esposa. Saito también le repitió a Kenshin que tenía que volver a ser el de antes para poder ganar en las luchas que se avecinaban. Aunque no quisiera hacerlo, su destino se iba a definir cuando estuviera en Kioto. Misao trató de animarlo diciéndole que no estaba obligado a ir a Kioto, que seguramente alguien importante lo esperaba en su hogar. Aunque no tenía familia ni pareja, Kenshin sabía que sus amigos debían extrañarlo. Sanosuke estaba perdido en el bosque tratando de encontrar el camino para llegar a Kioto. Allí encontró a un monje budista que practicaba el poderoso arte del Mikyo. Anji era un monje errante que fue expulsado de su religión por romper la ley de Buda, aunque simplemente lo hizo para ser más fuerte, porque ese mundo necesitaba que fueran los mismos hombres quienes lo protegieran. Sanosuke le pidió que le enseñara la técnica poderosa que estaba practicando, explicando que necesitaba fuerza para defenderse de sus enemigos. Anji dejó claro que nadie había soportado sus entrenamientos. Sanosuke pidió que lo pusieran a prueba y explicó que realmente necesitaba ese poder por algo tan importante que estaba dispuesto a arriesgar su vida. Anji le explicó que podía romper una piedra solo con el puño, pero cada objeto tenía un nivel de resistencia que reducía el impacto del golpe. Para disminuir esa resistencia tenía que colocar el puño de cierta forma que le permitiera debilitarla y destruirla fácilmente. Anji tardó un mes en dominar esa técnica, pero Sanosuke tenía que hacerlo en menos tiempo si realmente era tan importante como decía. 3 días después, no avanzaba para nada a pesar de todos sus esfuerzos. Anji sabía que era imposible porque necesitaba 10 años de entrenamiento para aprender las bases de esa técnica. Seguían pasando los días y sus puños sangraban de tanto practicar. Llegó un punto en que estaba tan agotado que tuvo una alucinación donde el capitán Sagara apareció como un fantasma, ordenándole que dejara de esforzarse tanto o pondría su vida en riesgo. Sanosuke le dijo que la vida perdió sentido para él cuando perdió a sus compañeros, hasta que un nuevo amigo le dio una razón para vivir y necesitaba hacerse fuerte para acabar con la violencia sin sentido. Después de eso, casi no sobrevive al entrenamiento, pero le lanzó una pequeña roca a Anji y mostró cómo destrozaba una mucho más gigantesca. Anji lo felicitó por su increíble talento y le señaló el camino a Kioto. Cuando Sanosuke se fue, Souhiro llegó buscando a Anji, pues resulta que era un miembro del Yupon Gatana. Cuando Kenshin regresó a Kioto por primera vez en 10 años, fue imposible no inundarse en los terribles recuerdos de la guerra. Misao tuvo un emotivo reencuentro con el anciano que la cuidó y todos los que consideraba su familia. El viejo reconoció a Batusai el destajador y lo invitó a quedarse en agradecimiento por llevar a Misao. Él era Okina, el líder anterior de los Oniwa Banshu. El restaurante que tenía en ese momento fue antes la sede en Kioto, hasta que se terminó la guerra. Kenshin sí fue honesto contándole a Okina que todo el equipo de Aoshi ya no estaba con vida. Okina entendió la situación y no lo culpó de ninguna manera. En cambio, se imaginó que Kenshin estaba allí para combatir a Makoto y le propuso trabajar en equipo. Después de todo, todavía quedaban ninjas en el restaurante que pertenecían al Oniwa Banshu. Okina averiguó que el artesano que creó la katana de filo invertido no podía repararla porque ya había fallecido. Sin embargo, lo ayudaría a encontrar a su hijo. Seiku fabricaba cuchillos de cocina porque en esa época no se usaban las katanas. Kenshin pidió un cuchillo y lo puso a prueba cortando un rábano, el cual volvió a unirse fácilmente, gracias al corte perfecto del cuchillo. Por desgracia, Seiku pidió disculpas porque él no estaba dispuesto a seguir fabricando katanas, explicando que su padre creó muchas armas que arrebataron las vidas de incontables personas, y por esa razón él no quería continuar su legado, agradeciendo que ahora estaban en una época pacífica. Misao estaba furiosa, pero Kenshin se retiró sin protestar respetando la decisión de Seiku. Okina explicó que si Kenshin no conseguía una buena katana, no tendrían ninguna oportunidad contra Makoto, pero eso solo hizo enojar más a Misao, porque tampoco buscaban una mejor alternativa. Justo ese día, Makoto les avisó a sus subordinados que por fin había llegado la hora de iniciar los planes para conquistar el país.
El primer paso sería que el Yupon Katana se enfrentara a Batusai. Cho acababa de llegar al lugar y se enteró de que Seiku no aceptó arreglar la katana de Kenshin, pero que tenía guardada la última katana que forjó su padre. Como Cho era un coleccionista de katanas, no dudó en visitar el pacífico hogar del herrero, amenazando la vida de su pequeño hijo para que le entregara lo que quería. Aunque le contaron dónde se encontraba ubicada, Cho igual se llevó al niño para mantenerlos amenazados hasta que la tuviera en sus manos. Misao se enteró de la situación y envió un mensaje al restaurante. Kenshin no dudó en correr sin importarle que solo tenía una katana rota para defenderse. Cuando se puso cara a cara contra Cho, él lanzó al niño dejándolo colgando de un árbol. Sabía que Kenshin no podía pelear con la katana rota, pero le advirtió que en cuanto consiguiera la katana que buscaba, deseaba probarla cortando por primera vez la tierna carne de un pequeño como ese. Kenshin tenía que detenerlo como fuera y para el asombro de Cho, logró derribarlo al primer golpe. Cho se levantó enseguida, sacando una espada doble, la cual provocaba heridas imposibles de curar, pero Kenshin la detuvo tan solo con la vaina y la destruyó al instante, mandando a volar a Cho al mismo tiempo. El niño estaba tranquilo, confiando que Kenshin lo salvaría, mientras que Cho estalló en furia por la humillación, sin saber que Kenshin apenas se estaba poniendo serio. Cho tampoco había sacado todavía su mejor arma. La Hakujin no Tachi era una katana flexible que podía utilizar lanzándola como si fuera una cuerda mortal. Con eso logró lastimar a Kenshin. Ahora era difícil esquivar por culpa del dolor, pero no dejó de proteger al niño en ningún momento mientras los padres del pequeño observaban todo angustiados. Cho aseguró que con esa katana iba a ayudar a Makoto a destruir la era Meiji, pero Kenshin, quien ayudó a construirla eliminando miles de vidas, le dijo que no eran las katanas las que podían construir una época mejor. Seiku escuchó eso y se lanzó a ayudarlo. Kenshin lo protegió y le pidió que se llevara al niño mientras él contenía a Cho quitando el filo de la katana con sus propias manos para después contener a Cho con todas sus fuerzas. Sin embargo, Seiku entró al templo donde se encontraba guardada la última katana que forjó su padre, porque por fin entendió que fue gracias a las luchas anteriores que podían disfrutar esos tiempos de paz. Le entregó la katana a Kenshin, porque eran personas como él quienes realmente estaban construyendo la nueva era. Pero Kenshin no quería usar una katana diseñada para eliminar al enemigo. Si lo hacía, volvería a ser Batusai el destajador, pero no había tiempo para pensar cuando un niño estaba en peligro, por lo que sacó fuerza de voluntad para atacar con habilidades sobrehumanas estando cegado de ira. Todos tuvieron que soportar el horrible hecho de que Kenshin volviera a tomar una vida con sus propias manos. Cuando creyeron que Batusai estaba de regreso, Kenshin observó la katana, descubriendo que tenía el filo invertido. Eso significaba que Cho continuaba con vida. La empuñadura de la katana no resistió la fuerza de Kenshin, terminando totalmente destruida. Gracias a eso, se reveló la escritura oculta, donde el herrero escribió que se dedicó a construir armas para construir un mejor futuro, soportando que el mundo entero e incluso sus hijos lo odiaran por eso. Por esa razón fabricó las katanas de filo invertido, entregándole una copia a Kenshin, mientras le dejó la original a su familia. Eso quería decir que esa katana era mucho más fuerte. Cuando abandonó la guerra, el herrero le entregó la copia para protegerse en un mundo donde jamás podría dejar de pelear y ahora aceptó que la familia le entregara la original para seguir protegiendo la era de paz. Kaoru y Yahiko se encontraban en Kioto sin ninguna pista para encontrar a Kenshin. A quien sí vieron fue a Aoshi y decidieron seguirlo. Justo en ese momento, Kenshin se fue del restaurante del Oniwabanshu, pero Misao no estaba dispuesta a dejar que se fuera, y cuando lo perseguía se tropezó con Yahiko y Kaoru gritando el nombre de Kenshin, así que la detuvieron para preguntarle por su paradero. Solo el anciano conocía el paradero de Kenshin. Misao le preguntó a Kaoru por qué fue a buscarlo, sabiendo que su presencia solamente los pondría en peligro a ambos, hasta que recordó que ella misma viajó por todo el país buscando a Aoshi porque lo extrañaba. Por esa razón decidió ayudarlos a encontrarlo. Kenshin estaba en el bosque, donde atacó a un hombre por sorpresa. Obviamente él lo esquivó como si nada, porque se trataba de su propio maestro, Seiyuro Hiko. Mientras tanto, Okina se reunió con Aoshi. Sabía que estaba buscando a Kenshin para tomar venganza, pero Okina no estaba dispuesto a revelarle su ubicación, pidiéndole que limpiara su corazón y dejara de una vez el pasado atrás. Como no quiso entenderlo, Okina le dijo que si manchaba la reputación de los Oniwabanshu, él mismo se encargaría de eliminarlo. Sin siquiera importarle eso, cuando Aoshi se encontró con Soujiro, aceptó seguirlo con tal de que lo ayudara a encontrar a Kenshin. El maestro Seiyuro se había convertido en alfarero para pasar el resto de sus días con tranquilidad. Cuando Kenshin le suplicó que le enseñara los últimos secretos del Hiten Mitsurugi, lo rechazó sin piedad.
Después de todo, fue Kenshin quien abandonó el entrenamiento repentinamente, pero pudo notar que solo lo pidió por un motivo muy importante. Kenshin necesitaba ser más fuerte, para no tener que convertirse en Batusai para poder ganar. Sin embargo, Seiyuro creía firmemente que era imposible mantener su filosofía contra la violencia mientras usara una katana. 15 años atrás, Kenshin fue terco y decidió usar sus habilidades para ayudar en la guerra, aun en contra de la voluntad de su maestro. El Hiten Mitsurugi era un estilo diseñado para proteger a las personas, pero Kenshin abandonó el entrenamiento antes de fortalecerse lo suficiente espiritualmente, por lo que terminó convirtiéndose en el despiadado Batusai, terminando con marcas físicas y emocionales incurables. El error fue dejarse influenciar por la increíble fuerza que tenía. Hasta que lo entendiera, no podía conocer las técnicas secretas que le faltaban. Justo cuando Seijuro le pidió que se fuera con palabras crueles, sus amigos llegaron escuchando la conversación y pretendían defenderlo. Aunque tenía tiempo sin ver a Kaoru, cuando su maestro le ordenó que fuera a recoger agua en el río, Kenshin ni siquiera se molestó en saludarla. Seijuro simplemente quería conocer a los amigos de sus alumnos y saber qué pretendían hacer con él. Yahiko y Misao esperaban que Kaoru le abriera su corazón, pero ella solamente quería verlo sin ningún plan en concreto. Cuando Kenshin regresó del río, Seijuro ya había escuchado todo lo que había hecho los últimos 10 años, entendiendo que se dedicó a proteger a las personas no solo por redimirse, sino también por cumplir con la filosofía del Hiten Mitsuruga. Solo por eso, por fin aceptó entrenarlo. Antes de irse, Kenshin evitó ver a Kaoru en todo momento, pero admitió que estaba enojado y aliviado, al mismo tiempo que le ordenó tener cuidado. Lo primero que le exigió Seijuro a Kenshin fue que no dejara que se le subieran los humos a la cabeza, cargando con el peso de todo el mundo sobre los hombros solamente porque era fuerte. Después de todo, personas como Kaoru sufrirían si le pasaba algo malo. Cuando Yahiko recordó que tenía que hablarle a Kenshin acerca de Aoshi, Misao exigió que le contaran todo lo que sabían sobre sus compañeros. No se esperaba todas las cosas horribles que ocurrieron. Aoshi terminó reuniéndose con Makoto y el Yupon Gatana, pero dejó claro que su único interés era encontrar a Kenshin. Como no estaba dispuesto a convertirse en uno de sus seguidores y cumplir órdenes, lo amenazaron con atacar el restaurante del Oniwabanshu. Aún así, reafirmó que solo quería pelear con Kenshin. Resulta que en realidad Aoshi estaba seguro de que sus amigos no estaban en peligro. Para ellos fue un juego de niños encargarse de los subordinados enviados por Makoto. Okina enfureció al enterarse que Aoshi estaba con el enemigo y lo retó a encontrarse. Misao llegó demasiado tarde para enterarse de lo que ocurría y detener a Okina. Aún así, no se dio por vencida y corrió hacia el lugar donde tuvieron una pelea en la que solo uno de los dos quedaría vivo. Las habilidades de Okina no eran un juego, pero Aoshi también dominaba técnicas realmente poderosas. Aoshi lo atacó con un movimiento mortal justo cuando Misao llegó al lugar, solo para ver a Okina siendo destrozado. Misao le suplicó a Aoshi que explicara por qué hizo eso. Él solo dijo que ya estaba condenado y que no volvieran a verse nunca más. Por otro lado, Makoto casi achicharra la cabeza de Hoji usando solo sus manos, dándole una demostración de cómo las llamas del mismísimo infierno ahora formaban parte de él, desde el día en que quemaron su cuerpo. Por eso quería convertir el mundo en un infierno dominado solo por los más fuertes como él. Okina a duras penas logró sobrevivir, pero le había dejado una carta de despedida a Misao pidiéndole que olvidara el Oniwabanshu y fuera una chica normal. Contrario a eso, se convirtió en la nueva líder y dijo que apoyarían a Kenshin para derrotar a Makoto, aunque Aoshi fuera su enemigo. Seijuro salvó a Kenshin cuando era niño, cuando era el único que quedaba vivo tras el ataque de unos bandidos. Desde ese momento, Kenshin mostró un temperamento fuerte. Aunque todavía se burlaba contando los recuerdos más vergonzosos de su infancia, Seijuro admitió que era mejor estudiante del Hiten Mitsurugi. Aún así, ya solo le quedaba una última oportunidad para golpearlo, o dejaría el entrenamiento en ese instante. Kenshin se lanzó con todas sus fuerzas, recordando a la mujer que lo protegió de los bandidos, hasta que despertó de repente luego de haberse caído en el último ataque, pero al menos logró golpear a su maestro, consiguiendo que le enseñara su técnica especial. El kendo consistía en 9 tipos de golpes, y si usaba la velocidad divina del Hiten Mitsurugi, podía golpear en los 9 lugares al mismo tiempo, con la técnica del dragón de 9 cabezas. Obviamente no sería fácil dominar ese movimiento, pero esa no era la técnica secreta, sino una base para aprender la técnica del dragón divino. Cuando Kenshin dijo que daría su vida por aprenderla, Seijuro confirmó que no estaba listo para aprenderla. Recordó que Kenshin enterró a todos los cuerpos de la caravana donde viajaba, incluyendo a los bandidos que los atacaron. Aunque trató de proteger a las chicas, fueron ellas quienes lo resguardaron por ser solo un niño. A Seijuro le gustó su temple de hierro y por eso decidió cuidarlo.
Después de una noche de meditación, Seiyuro le dijo a Kenshin que prefería quitarle la vida a él mismo antes que permitir que volviera a convertirse en Batusai el Destajador, así que lo atacó, y por primera vez Kenshin sintió que no quería perder la vida. Sus ganas de vivir por las personas que amaba fue lo que le permitió dominar la técnica del dragón divino, solo que casi le quita la vida a su maestro en el proceso, por lo que lo atendió de inmediato dándole la medicina que siempre tomaba Kenshin. Sanosuke provocó que lo metieran en prisión justamente para encontrarse con Saito cuando llegó a Kioto. Allí mismo tenían encerrado a Cho, el cual tenía que ayudarlos, porque si salía a la calle Makoto lo eliminaría por haber sido derrotado. Saito fue a interrogarlo para sacarle información sobre un miembro del Yupon-Gatana que eliminó a 50 oficiales en la noche. Los únicos con la habilidad para eso eran Souhiro y otro que acababa de entrar a la guarida de Makoto atacando por sorpresa. Él era Usui, hombre que quedó ciego en la guerra por culpa de Makoto y entrenó desarrollando el ojo del espíritu para vengarse. La única condición para volverse su aliado fue que podía atacarlo en cualquier momento. Cho también les dijo que Makoto planeaba destruir Kioto, provocando un incendio que solo serviría de distracción mientras él eliminaba a las personas más importantes. Faltaba poco para llevarlo a cabo, ahora que todos los miembros del Yupon-Gatana estaban reunidos. Souhiro, Anji, Genya, Iwambo, Yumi, Hoji, Kamatari y Usui estaban listos para conquistar el país. Seiyuro no tardó en recuperarse de sus heridas, gracias a que la katana de filo invertido estaba diseñada para disminuir la fuerza del impacto. Como Kenshin superó todas las pruebas, quiso darle la capa que se le entregaba a los sucesores del Hiten Mitsuruga, pero a Kenshin le quedaba demasiado grande. Cuando Saito volvió a ver a Kenshin, notó de inmediato que había cambiado mucho en poco tiempo. Saito le contó los planes de Makoto, pero sentían que había algo extraño. A Kenshin se le ocurrió que había otro plan de trasfondo, recordando que estaba usando una estrategia igual a lo que hicieron durante la guerra. Eso les permitió descubrir que el incendio en Kioto solo sería una distracción para bombardear Tokio, donde se estableció la capital del nuevo gobierno. Salieron de inmediato a impedirlo y Sanosuke los acompañó como un salvaje a bordo del carruaje mientras Saito trataba de apuñalarle el trasero. Kenshin también envió una carta para que Oniwa Banshu ayudara a contener el incendio junto a la policía. Mientras tanto, su prioridad era contener al barco que atacaría Tokio con el único objetivo de alterar a la misma población para debilitar al gobierno. El barco se escondía a simple vista entre los demás barcos del puerto. La única diferencia era que ese barco viejo escondía adentro un acorazado. El Yupon-Gatana atacó la ciudad de Kioto, donde la policía no tenía la mínima oportunidad contra ellos. En medio de la distracción, los subordinados de Makoto pretendían comenzar a incendiar varios lugares, pero una anciana los descubrió y avisó gritando a los vecinos que ya estaban preparados para detenerlos. Resulta que los Oniwa Banshu les avisaron a los ciudadanos para que los ayudaran a evitar el incendio. Misao se ganó la idolatría de todos en sus inicios como nueva líder, hasta que Ushio apareció de repente y estuvo a punto de liquidarla, de no ser porque Anji lo detuvo. Cuando el grupo de Kenshin encontró la ubicación de Makoto, el exterior del barco se destruyó revelando el acorazado de su interior. Aunque los atacaron con un disparo del cañón, lograron esquivarlo y nadaron hasta la cubierta para enfrentarse cara a cara mientras Sanosuke brincaba entre los escombros para acercarse. Usó su poder para protegerse de una ametralladora y después lanzó unas bombas dañando la nave para que no pudieran irse. Makoto solo podía observar cómo se hundía la nave que le costó muchísimo dinero, arrepentido porque había subestimado las habilidades de sus oponentes. Por esa razón, tenía que eliminarlos antes de continuar con sus planes, pero en ese momento tenían que evacuar antes de quedar bajo el agua, así que los retó a encontrarse en el cuartel general del Yupon-Gatana. Por suerte en la ciudad no se observaba ningún incendio, tampoco hubo bajas civiles, sino de algunos policías que perdieron la vida. Kenshin volvió a reunirse con sus amigos y pudo darle la cara a Kaoru, pero estaba preocupado por Misao, porque se retorcía llorando por culpa de la humillación que recibió cuando Ushio le demostró que era muy débil. Anji la protegió porque no estaba de acuerdo con quitar vidas sin razón alguna. Después de eso se fueron sin decir nada. La buena noticia fue que Okina despertó. Él le pidió a Kenshin que le quitara la vida a Aoshi. Aunque eso rompería su filosofía, era el único que podía derrotarlo. Para Misao fue difícil aceptar que Aoshi estaba cegado por ser reconocido como el más fuerte y no debía sentirse mal porque lo eliminaran. Sin embargo, Kenshin aseguró que Aoshi todavía tenía algo de humanidad. De lo contrario, Okina no estaría con vida, por lo que él lo ayudaría a retomar el buen camino. Esa noche tuvieron que mentalizarse para la batalla contra Makoto. Kaoru le entregó a Kenshin la medicina que envió Megumi y en el momento más romántico fueron interrumpidos por Yahiko.
Él quería acompañarlo a la batalla, pero Sanosuke dejó claro que era demasiado peligroso, así que tenía que quedarse a proteger el restaurante, junto con los Oniwabanshu. Por la mañana partieron a la batalla, no sin antes prometer que regresarían juntos a casa. No contaban con que Hoji le propondría un plan a Makoto para que solo 3 miembros del Yuppon Gatana los enfrentaran, mientras los otros 6 atacaban el Oniwabashu. En realidad, Hoji había llevado a cabo planes secretos manipulando a sus compañeros sin permiso, por lo que tuvo que disculparse cortándose la mano como muestra de arrepentimiento. Aún así, Makoto lo perdonó y aceptó la estrategia, enviando a un grupo al Oniwabanshui, mientras ellos esperaban a Kenshin y compañía. Yumi los recibió en la entrada guiándolos a donde cada uno tendría que combatir con un oponente. Makoto hizo que Angie se enfrentara a Sanosuke, confiado de que no le importaría derrotar a su propio estudiante con tal de cumplir su misión. La filosofía de Angie consistía en castigar a los malvados y salvar a los inocentes, por eso se unió a Makoto para reconstruir el país. Sanosuke demostró que siguió entrenando y mejorando la técnica que le enseñó, pero Angie tenía un poder brutal en comparación. A pesar de eso, Sanosuke descubrió que la desventaja de Angie era su cuerpo demasiado grande y pesado, pero eso no significaba que fuera fácil de vencer. Cuando logró golpearlo, bloqueó el ataque con la misma técnica y le respondió provocando que escupiera sangre por las heridas internas. Aunque se notaba la diferencia abismal de poder, Kenshin siempre confió en que su amigo ganaría. Cuando Angie dio el golpe final, resulta que Sanosuke no sintió ningún daño. En cambio, respondió con el máximo poder derrotándolo de un solo golpe. Sanosuke se protegió con la técnica además de contar con una resistencia sobrehumana, pero su oponente tampoco era cualquiera. Angie volvió a levantarse sosteniendo una tablilla funeraria de las personas que no pudo salvar. Después de la guerra, Angie cuidaba a huérfanos en un templo. El problema era que los padres de los niños antes lucharon a favor del gobierno anterior y por eso el gobierno actual no le daba apoyo económico al templo. Por esa razón, los otros monjes incendiaron él y ni siquiera le dieron la oportunidad a Angie de salvar a nadie. Por eso abandonó su religión y pasó 5 años entrenando para regresar y eliminar a todos los monjes que provocaron el incendio. Angie no podía ser derrotado hasta que salvara al mundo de los malvados. Sanosuke fue el único capaz de enfrentarlo, intercambiando golpes mientras le explicaba que no iba a solucionar nada sintiendo odio, hasta que Angie usó la técnica con una katana para lanzar la onda expansiva a distancia. Sanosuke casi es derrotado, pero se lanzó otra vez de frente impresionándolo con un asombroso golpe que le permitió recobrar la cordura. Cuando se levantó, Sanosuke ya no podía moverse, pero logró hacerle entender que los niños fueron felices mientras vivieron gracias a sus cuidados, y ahora no podía causar desgracias en otros inocentes por sus ideales. Kenshin y Saito avanzarían hacia el siguiente rival. Mientras Angie cuidaba a Sanosuke y el Oniwabanshu, fue atacado por el Yuppon Gatana acompañados de 100 subordinados. El siguiente oponente fue Usui, el cual prometió acabar con Makoto cuando terminara con ellos y Yumi sabía que no tenía forma de detenerlo. Cuando Sanosuke supo que el Oniwabanshi sería atacado, se levantó de inmediato alcanzando a Kenshin y ambos se escabulleron dejando a Saito contra Usui. Yumi quería que todos lo enfrentaran juntos para asegurarse de derrotarlo, creyendo que Saito no podía vencer a los ojos del espíritu con el que Usui derrotó a 50 policías por su cuenta. No sabía que Saito no era un policía ordinario, él perteneció al Shinsengumi y seguía cumpliendo su deber de proteger el país con la filosofía de eliminar al mal de inmediato. Saito atacó con el Gotetsu, pero fue interceptado por una espada con una esfera metálica y recibió 3 heridas superficiales. Usui perdió la vista cuando peleó con Makoto durante la guerra. Como quedó inútil, sus aliados lo abandonaron a su suerte quedando perdido en el bosque esperando su final, hasta que notó que podía escuchar mucho mejor que antes. Desde entonces observaba a través del sonido, permitiéndole sentir las emociones de las personas por los sonidos de su cuerpo. Saito no se dejó intimidar, él también había ganado habilidades sorprendentes durante las batallas, lo que le permitió analizar que en realidad Usui no pretendía eliminar a Makoto. Así como él se hizo más fuerte, Makoto también lo hizo y si volvía a enfrentarlo de seguro perdería, sintiendo que su vida no tenía sentido. Así que amenazó con atacarlos si bajaba la guardia, solo para alardear cuando ya había perdido la pelea antes de comenzarla. Usui se burló tratando de opacar su humillación y después decidió que tenía que eliminarlo para que no revelara su secreto. Saito creyó que ganaría sin problemas, hasta que Usui demostró sus habilidades desviando el ataque con un escudo para después atacar con una lanza. Usui se burló tratando de destrozar su moral, pero Saito fue quien se rió, revelando que Makoto ya debía saber toda la verdad y solo fingía ignorancia para sacarle provecho a sus habilidades.
Usui lo atacó de frente creyendo que lo puso en desventaja, pero fue él quien terminó con el escudo destrozado y el cuerpo clavado a la pared, mientras Saito celebraba la victoria, gracias a una técnica secreta que solo usaba en casos especiales como ese. El Oniwabanshu se preparó para empezar la pelea contra el Yupon Gatana, mientras Kenshin se topó con Aoshi de camino a su siguiente pelea. Aoshi era completamente diferente al hombre que conoció Kenshin. Él abandonó su orgullo, su hogar y hasta su propia humanidad con tal de volver a encontrarlo y enfrentarse para ganar el título del más fuerte en nombre de sus compañeros caídos. Para colmo, ahora usaba un par de kodashis gemelas como armas. Kenshin sabía que no iba a poder cumplir su promesa con Misao de llevarle a Aoshi de regreso con él, porque había cambiado tanto que ni siquiera derrotándolo iba a poder convencerlo de volver al buen camino y retomar el liderazgo del Oniwabanshu. Por eso decidió no usar su katana, sino que atacó con los libros que de los estantes que se encontraban alrededor. Mientras tanto, Yumi se escabulló para informarle por telégrafo a Makoto lo que ocurría. A Makoto no le importó que su oponente se debilitara por meterse en peleas que estaban fuera de sus planes. De esa forma, él y Soujiro tenían mayores oportunidades de ganar. Kenshin continuaba defendiéndose solo con los libros, hasta que se vio obligado a protegerse con la katana. Aoshi lo estaba acorralando, hasta que Kenshin atacó con un torbellino de dragón relámpago. Aún así, Aoshi lo lanzó contra el suelo y casi le clava una kodashi en la cabeza. La ropa de Aoshi se rompió, pero Kenshin ni siquiera intentaba volver a levantarse. En esas condiciones era inútil pelear con él, porque Aoshi necesitaba derrotar al mismísimo Batusai el Destajador, el samurái más fuerte de la guerra, para poder decir con honor que era más fuerte que él. Sin embargo, mientras Kenshin no peleara en serio, su victoria no tendría sentido. Kenshin le preguntó qué creía que iba a conseguir con eso. Si la batalla era lo único que le daba sentido a su vida, ¿dónde quedaban todos sus compañeros del Oniwabanshu que estaban preocupados por él? La única forma de detenerlo era en una batalla de vida o muerte. Aún así, Kenshin aseguró atacaría con toda su fuerza, pero aún sin usar el lado filoso de la katana, aunque se ponía en desventaja si peleaba preocupándose por no lastimar demasiado a su oponente. Kenshin aseguró que fue por esa razón justamente que entrenó hasta desfallecer, para poder ser tan fuerte que no necesitaba arriesgar la vida del enemigo para derrotarlo. Al retomar la pelea, Aoshi casi le rebana el cuello a Kenshin, pero él logró esquivarlo y en cambio, lo golpeó con el martillo del dragón relámpago, dejándolo aturdido. Aoshi comenzó a sentirse acorralado a pesar de que solo se notaba una diferencia mínima de poder. Kenshin explicó que esa mínima diferencia se reflejaba justamente por su voluntad de vivir, a diferencia de Aoshi que se inventó todas las excusas sobre demostrar que era el más fuerte, solo para buscar una forma de ser eliminado en medio de una batalla. Apenas se dio cuenta de que dos kodashi lo hicieron más fuerte, pero su mente estaba totalmente débil, cargando el peso por no haber protegido a sus compañeros.